Buenas noches, amigos. Como siempre, los domingos en la noche, hablando sobre el importantísimo tema de la emergencia climática, la crisis climática, el calentamiento global, el global warming o como quieran llamarle. Vamos a comenzar dándole la bienvenida a los amigos que ya están en línea, que por supuesto, Zoraida, tienes el número uno. Hay algunos otros por allí, no puedo verlos todavía, no puedo ver los nombres todavía, pero bueno, Facebook me lo irá mostrando poco a poco. Así que ya veo que el audio está saliendo, estamos bien encaminados, vamos bien. Eso es lo importante. Bueno, vamos a comenzar entonces, vamos a comenzar a compartir las noticias porque como ya estoy haciendo, y voy a ponerles el sonido porque tengo algunos videos incluidos. De hecho, tengo unos cuantos videos para hoy, pero la semana pasada terminamos con el tema, bueno, tuvimos el tema bastante a lo largo del programa, el tema del granizo. Y entonces por falta de tiempo, hubo cositas que no pude agregar y hubo algunas preguntas que me hicieron también. Entonces, hay dos o tres cositas que quiero aclarar al respecto del granizo. ¿Sí? O sea, una es que definitivamente con el tema, y esto lo hemos tocado varias veces, pero es muy importante que no lo olviden. O sea, que en la medida que se vaya calentando la atmósfera, el tamaño del granizo va a ir creciendo. ¿Eh? Eso es lo más importante de este mensaje, de la investigación que hicieron los españoles. ¿Eh? Entonces, ahora, hay un punto importantísimo aquí esta es la noticia con que terminamos la semana pasada. Bien, hay una investigación de también un grupo español también. Bien, aquí pueden ver, este es el papel científico, como llaman, scientific paper. ¿Ok? Esta es la publicación científica. Y entonces aquí pueden ver los nombres de los científicos que creo que todos, casi todos, si no casi todos, son españoles. Bien, si no todos, casi todos. Y esta investigación que tiene ahora prácticamente un año de haber salido, ¿bien? Se hizo a raíz precisamente de un análisis de una gran caída de granizo, una tormenta muy fuerte que hubo en España, que fue el 30 de agosto del 2022, que hubo muchos daños materiales, hubo varios heridos y hubo un bebé muerto por culpa del granizo. Gilad, bienvenido, buenas noches. César, bienvenido, buenas noches, hermano. Y entonces, es producto de que hubo heridos y un muerto, entonces la investigación se lleva mucho más seriamente, ¿no? Y realmente los análisis termodinámicos, como dicen ellos aquí en su estudio, ¿no? En su publicación, ¿sí? Dicho sea de paso, o sea, en esa tormenta en el año 2022 cayeron granizos en España que fueron récord, 12 centímetros. ¿Bien? Esos son 4,7 pulgadas de tamaño, de diámetro. 4,7 pulgadas, o sea, un granizo de casi 5 pulgadas. ¿Bien? Entonces, Enrique, bienvenido, buenas noches. Alejandro, bienvenido, buenas noches también. Bueno, eso fue récord para España en ese momento. Yo no sé si a estas alturas se habrá vuelto a romper ese récord, pero un granizo de casi 5 pulgadas, 12 centímetros, es ya lo suficientemente grande como para tener la capacidad para dejar muertos en una tormenta de granizo. Entonces, lo que resulta importante de este estudio, y es algo, voy a enfocarme un poquitico ahora en esto, es en la relación que hay entre múltiples variables en la atmósfera, ¿bien? Y que están, por supuesto, todas siendo afectadas por el calentamiento global. Entonces, ellos aquí lo que analizan no es el hecho del tamaño del granizo como tal, de la intensidad de la tormenta, sino analizando cuál es la relación con otro factor que para muchas personas probablemente no tenga nada que ver. ¿Sí? Aquí están hablando de las olas de calor marino, las olas de calor en el océano. ¿Sí? O sea, esto es un tema que bien, se ha salido a la luz pública a partir del 2023 cuando comenzó a subir el nivel de la temperatura del mar. O sea, cuando comenzó esa ola de calor que fue aproximadamente en marzo del 2023, pues entonces comenzó a hablarse de esto a la luz pública, en los medios, en la prensa, los meteorólogos comenzaron a informar de esto porque realmente estaba ocurriendo algo que era diferente a lo que había ocurrido anteriormente. O sea, un cambio, ¿no? Hubo un cambio en el sistema, en la atmósfera y en el océano. Entonces, dicen estos científicos, y aquí tengo un artículo que lo explica un poco mejor porque siempre leer estas publicaciones científicas a veces es un poco aburrido, ¿no? Y a veces incluso es para personas normales, incluso para mí a veces que de vez en cuando los leo, pues a veces cuesta trabajo entender claramente lo que te están diciendo. ¿Mm?
Pero aquí lo que muestran, y aprovecho que hay mapas, ¿bien? Que para aquellos, bueno, lamentablemente para los que están en el podcast y en la emisora de radio no podrán verlo, pero voy a tratar de explicárselo lo mejor posible, ¿bien? Un granizo de 5 pulgadas, ¿bien? Pero que están diciendo los investigadores españoles que tienen evidencia, hay evidencia de que las olas de calor en el océano están influenciando en la intensidad, en el tamaño y en la repetición de estos eventos de granizo intenso, bien peligroso, granizo realmente peligroso. Entonces, ellos encontraron una relación, hicieron un experimento, porque lo que se hace generalmente en estos casos, ¿bien? O sea, para tener una idea de cuánta influencia pudiera tener el calentamiento global en un evento meteorológico determinado, lo que hacen estos científicos es que analizan, corren modelos, y entonces lo corren bajo las condiciones actuales, ¿bien? Para ver si da resultados similares a los que estamos viendo, pero también hacen unas corridas del modelo con condiciones en las cuales no habría el calentamiento que tenemos ahora. O sea, estamos hablando, por ejemplo, para los años 1850, ¿bien? O sea, antes de la Revolución Industrial. Entonces, cuando hay diferencia, cuando el modelo encuentra diferencia, eso es una muestra de que el calentamiento global está insertando energía en el sistema y está realmente teniendo un efecto positivo en la amplificación de un evento meteorológico extremo. ¿Eh? Entonces, ellos lo que están diciendo aquí es eso, sí, exactamente. ¿Eh? Y particularmente, o sea, Europa es, después del Ártico, es el lugar que más rápido se está calentando en el planeta. ¿Sí? Aquí están hablando que particularmente el mar Mediterráneo, en la zona cercana a la península ibérica, o sea, cercano a España, Francia, tenía un incremento de temperatura de 3,27 grados Celsius, ¿bien? En el verano del 2022, el mayor en récord para esa fecha. Entonces, eso ya es una barbaridad. ¿Eh? Y algo que tenemos que tener grabado en la mente es que el calor es energía. Bien, porque nosotros generalmente, o sea, a pesar de que en la escuela nos enseñan eso, cuando damos clases de química, de física, no asociamos, bien, ese conocimiento con lo que está sucediendo ahora. Entonces, cuando tú quemas gasolina en un motor de combustión interna, en tu automóvil se calienta. ¿Bien? Eso es una muestra de que hay un proceso que está generando energía. Entonces, y al igualmente, cuando tú rozas, por rozamiento se genera energía también, se genera calentamiento. ¿Bien? Entonces, cuando tú calientas la atmósfera o calientas el mar, tú estás introduciendo energía en el sistema que tiene que disiparse en alguna forma. ¿Bien? No disiparse, más bien lo que hay que buscar, el sistema tiende a buscar un equilibrio, ¿bien? Que es la palabra exacta. Pero lo importante de esto es que esa energía se puede usar entonces para crear tormentas más intensas. Y esas tormentas más intensas tienen posibilidades de crear granizos más grandes, ¿bien? Y en mayores cantidades y más a menudo. ¿Bien? Entonces, aquí este es un mapa que muestra los análisis que ellos hicieron, ¿no? De las zonas que estaban más propensas a tener mayor cantidad de granizadas y con mayor tamaño de granizo en zonas de Europa. Bien, pues fíjense que no es solo en España. ¿Eh? En España aquí están hablando de la zona de los Pirineos y eso, la zona noreste de España. ¿Sí? Pero fíjense que también el norte de Italia, ¿bien? Hay zonas ahí, incluyendo el norte de África. ¿Bien? O sea, para que vean cómo van las cosas. ¿No? Entonces, hay un mapa por aquí, creo que es en el otro artículo. ¿Bien? Pero lo importante de esto es que están vinculando las olas de calor en el océano con los eventos meteorológicos que ocurren tierra adentro y particularmente con estos eventos que son extremadamente graves, ¿no? En el caso del granizo. Entonces, el artículo con el que yo quería terminar la semana pasada es este, que es el que traía una serie de medidas, mostraba, esta foto sí la mostré la semana pasada, donde se ve las capas con que se va formando el granizo, ¿no? Cuando tú cortas el granizo a la mitad, al igual que se hace con los árboles cuando se cortan y se ven los anillos, por ejemplo, ¿sí? Se pueden ver las capas en que se ha ido formando el granizo. ¿Sí? Entonces, hay descubrimientos al respecto. Este es el esquema que yo quería mostrar. ¿Sí? O sea, así es como se forma el granizo. Viene un viento a nivel pegado a la tierra y comienza, de momento sube, es donde se forma la tormenta, ¿sí? Porque la tormenta se forma precisamente porque el aire que va subiendo contiene humedad y se va enfriando y esa agua se condensa. ¿Sí? Así se forman las nubes, por ejemplo. Pero cuando hay condiciones muy energéticas en la atmósfera, entonces se forman tormentas intensas, realmente intensas, incluyendo estas que dan lugar a tornados, por ejemplo.
¿eh? Entonces, cuando las temperaturas, cuando las gotas de agua llegan a superan la altura donde ya la temperatura cae por debajo de 0 °C, comienzan a crearse las condiciones para que esas gotitas de agua se congelen. ¿Sí? Y en la medida que más alto lleguen y más bajas sean las temperaturas, ¿sí? Pues más rápido se va a formar y más grosor va a tener el granizo. Entonces, aquí lo importante es entender el mecanismo, porque muchas personas se preguntan, bueno, ¿cómo es que cae hielo del cielo? ¿No? Y al contrario, el hielo va subiendo y después comienza a caer ya por su propio peso. Ahora, hay un punto importante también que es como que la atmósfera está más caliente, pues entonces el granizo pequeño tiende a derretirse antes de llegar a la superficie del suelo. Por lo tanto, las granizadas de granizos pequeños van a ser menos comunes. ¿Bien? Aunque el granizo pequeño está en la atmósfera, está en las nubes, ¿bien? No llega, se derrite antes de llegar a la superficie terrestre. Entonces, los granizos grandes bajan más rápido porque tienen más peso, pero también demoran más en derretirse. Por lo tanto, el efecto neto que vemos aquí en la superficie terrestre es que entonces vamos a ver menos granizadas de granizos pequeños, bien, que prácticamente no molestan a nadie, y vamos a ver más casos de granizadas que tienen granizos enormes y por supuesto cada vez van a ser más grandes en la medida que la atmósfera se vaya calentando. Ese es el mensaje final de esta investigación. Alberto, bienvenido, buenas noches. O sea, eh, tanto por una parte que podemos decir que es aparente. O sea, el hecho de que los granizos pequeños se derriten antes de llegar abajo, pues nos quitan las granizadas pequeñas y entonces nos va a dar la impresión de que todas las granizadas son más fuertes. ¿Bien? Y en realidad es que el granizo pequeño no llega, no nos golpea, ¿sí? Porque se derrite antes de llegar a tierra. Entonces, lo que estamos viendo es el resultado de un crecimiento del granizo, que en este caso, como vimos aquí en España, 5 pulgadas prácticamente. ¿Bien? Una barbaridad. Eso es una barbaridad. Realmente es peligroso y no por gusto. Bueno, particularmente para los niños es sumamente peligroso, para los ancianos, personas que no estén en condiciones de correr, ¿sí? Para esconderse en este caso. Entonces, este artículo tiene algunas, dicho sea de paso, aquí ponen un mapa en el caso de los Estados Unidos, bien, las posibilidades, las zonas de mayor posibilidad de caída de granizo en la medida que vaya pasando el tiempo, ¿no? Y fíjense que todo está aquí en la zona central del país, ¿no? En lo que llaman las planicies centrales. ¿Sí? Entonces, esto, y lo estamos viendo ahora, dicho sea de paso, ahora estamos en medio de una temporada, ahora comenzamos la temporada de la época de los grandes tornados, y conjunto con eso vienen tormentas de vientos muy fuertes y vienen también el caso de los granizos, ¿no? Entonces, toda esta zona, casualmente, muchas de estas zonas centrales se usan para cultivos. Y el granizo es un enemigo, es un destructor no solo de estructuras y de personas, sino también de cultivos, por supuesto. Entonces, todo eso nos va a ir golpeando. Esta es una imagen que muchos habrán olvidado, pero quizás si la ven ahora la van a recordar, que es la tormenta de granizo que cayó en Guadalajara, en México, en junio del 2019, que prácticamente tapó los automóviles. Bueno, la cantidad de granizo que cayó ahí, miren esa imagen, ¿no? Eso es histórico. ¿Sí? Eso fue algo que llamó muchísimo la atención en el momento que sucedió, 2019, hace ya unos cuantos años de eso. Bueno, los consejos que dan para protegerse, ¿bien? Si te ves atrapado en medio de una tormenta de granizo, si estás manejando, busca un lugar donde puedas detener el automóvil de forma segura. Mantente dentro del automóvil. ¿Bien? Si ves un garaje o una gasolinera, ¿bien? Y que tiene techo, pues trata de manejar hasta allí para meterte bajo el techo de la gasolinera. Importante. Si hay un tornado, si hay vientos extremadamente fuertes, el techo de la gasolinera puede ser un peligro también. ¿Sí? Pero si puedes estar bajo techo, mucho mejor. Si tienes un automóvil, y yo a estas alturas ya no se lo recomiendo a nadie, un automóvil deportivo de estos convertibles que tiene techo de tela, de lona, eso es lo más inseguro que hay para esta época, para estas condiciones. ¿Bien? Tanto por las descargas eléctricas que son más intensas, también producto del calentamiento global, como del granizo que es más grande y mucho más peligroso. ¿Bien? Bueno, si estás fuera, si estás al descubierto, bien, busca un edificio o algo, un techo donde protegerte. Bien, si estás en un lugar totalmente abierto y no tienes donde protegerte, bien, protégete tu cabeza. Bien, que es lo más importante. Entonces, busca, si tienes un portafolio, un pedazo de cartón o las manos, si no tienes más nada, pues a protegerte tu cabeza. Bien. Entonces, si estás dentro de una edificación, estar lejos de las ventanas y de las puertas de vidrio, ¿sí? Porque eso es algo o sea, no nos damos cuenta,
porque cuando hay un evento de este tipo, al igual que sucedió con la caída del meteorito aquel que cayó en Rusia, en Chelyabinsk, bien, los 1.200 heridos que hubieron allí fueron personas que se asomaron a las ventanas a ver el destello. Y cuando llegó la onda de choque, rompió los vidrios y hubo 1.200 heridos por vidrios, no por el meteorito como tal. ¿Bien? Entonces, en el caso del granizo es lo mismo. La semana pasada pusimos imágenes de los edificios que parecían que la fachada tenía huecos. Parecía que le habían caído a disparos con una ametralladora de 50. ¿Sí? Los vidrios se rompen. Entonces, el vidrio del automóvil es un poco más seguro porque tiene un mecanismo de seguridad, un plástico incluido, para evitar cortar a las personas. Pero los vidrios de las ventanas de las edificaciones no. Entonces, si usted se ve bajo esta situación estando bajo techo, no se acerque a las ventanas. Yo sé que la tendencia es salir a grabar con el teléfono y todo eso, pero es aconsejable no estar cerca de la ventana. ¿Bien? Entonces, eso es una forma de evitar ser herido por cristales rotos por un pedazo de hielo. ¿Bien? No por el hecho de ser golpeado directamente por un fragmento de hielo. Así que, y dicho sea de paso, uno de los consejos que dan aquí, ¿bien? O sea, después tienes que buscar el seguro, si te dañó la casa, el automóvil, cosas por el estilo, pero es muy importante que estés al tanto porque hay scammers, esas personas que se dedican a estafar a otros que después van a venir a proponerte para cambiarte el techo, para hacerte cualquier reparación en la casa o en el automóvil, ¿bien? Buscando obtener el dinero sin dar el servicio. Sí, fíjense en los niveles donde estamos, ¿no? Que ya hay que advertir como parte de la protección de tormenta que tenemos que estar atentos a los scammers. Bueno, el pasillo de los tornados de aquí de los Estados Unidos, como acabo de decirles, está a punto de explotar en el sentido de que van a comenzar a haber tormentas, ¿no? De hecho, ya deben haber comenzado. Desde abril 25 hasta mayo 10 dicen que las posibilidades de tormenta son muy grandes y va a haber unas posibilidades de tormentas severas y de tornados por encima de lo normal. Así que ya saben, vamos a comenzar a ver esos videos horribles de destrucción y de muerte y de heridos. ¿Eh? Entonces, dicen que se están esperando entre 3 a 4 días tormentosos por semana en estas semanas que vienen. ¿Eh? Dicho sea de paso, la corriente en chorro también está soplando en esa zona, así que es aquí en las planicies centrales de los Estados Unidos, incluyendo desde Texas hasta la zona de Chicago, los Grandes Lagos. ¿Sí? Así que se va a sumar energía por parte de la corriente en chorro y bueno, este fenómeno que es el aire caliente que viene de acá del Atlántico y del Golfo y que choca con el aire frío que viene de las montañas del oeste del país, ¿no? Entonces, esta es la época del pico de los tornados, bien, tanto de número como en intensidad. Y recuerden que este pasadizo, este pasillo de los tornados se está ensanchando, se está corriendo hacia el este. ¿Sí? Entonces, importante, si va a viajar, si tiene familiares y amigos allá arriba, bueno, esté al tanto de ellos, bien, y manténgalos informados si es que no están ellos al tanto de esto. Bien, este es un par de noticias sobre ballenas que una ya creo que se ha hablado un poquito sobre ese tema, pero no deja de ser importante, ¿no? O sea, para mí las ballenas tienen una gran significación, a pesar de que aún las cazamos, porque los japoneses todavía andan cazando ballenas por ahí, ¿verdad? Y hay otros personajes por ahí que hacen matanzas de delfines, hay de todo, ¿no? Entonces, dicen aquí que han hecho un increíble descubrimiento con respecto a la orina de las ballenas. ¿Eh? Entonces, la historia es muy sencilla, que las ballenas, particularmente ellos se están enfocando en las que normalmente se alimentan en la zona norte del Atlántico y del Pacífico. ¿Sí? Y entonces, cuando llega la época de apareamiento y de tener descendencia, entonces bajan hacia latitudes, o sea, hacia aguas más calientes, más cálidas, y aquí, en esta zona, tienden a hacer ayuno. O sea, como están con sus crías, pues tienden a no comer. Entonces comienzan a usar la grasa que tienen en el cuerpo. Y lo que están diciendo aquí los científicos es que lo que sale por la orina de estas ballenas, bien, que dicho sea de paso, aquí hay unos números que están increíbles, bien. O sea, una ballena puede producir 250 galones de orina diario. 250 galones, eso no sé qué tamaño será el tanque ese. Imagínense, los tanques que teníamos en Cuba creo que eran de 50 galones.
Bien, así que estos serían como a ver, cinco tanques de esos. Bueno, una ballena puede producir 250 galones de orina diario. Bien, un humano produce medio galón diario, para que tengan una idea. Bien, la cosa es que la orina de las ballenas contiene grandes cantidades de nutrientes. Entonces, estos nutrientes alimentan al plancton. Y recuerden que las ballenas se alimentan ¿de qué? De plancton. ¿Sí? O sea, este es un ciclo que se cierra. Genial. Alfonso, bienvenido. Buenas noches. Un ciclo genial donde la orina de las ballenas alimenta a su comida. ¿Sí? O sea, este es un ciclo perfecto, perfecto. ¿Sí? Pero lo que están diciendo estos científicos es que ellos le llaman, bueno, en el 2010 hicieron un descubrimiento similar con lo que era la caca de las ballenas, ¿no? Y entonces le llamaron la bomba de las ballenas, o sea, la bomba en el sentido de la bomba que hace circular, ¿sí? Como la bomba de agua del automóvil. Y entonces es la misma historia, ¿no? O sea, tanto el número uno como el número dos de las ballenas sirven para alimentar a plancton y otras formas de vida en el océano. ¿Sí? O sea, parte importante de la cadena alimentaria en el océano. Entonces, lo que están diciendo estos científicos es muy fácil. ¿Sí? Que, dicho sea de paso, dicen que una ballena puede mover 45.000 toneladas de biomasa. ¿Bien? Las ballenas, no una, varias. Las ballenas en total pueden mover un estimado de 45.000 toneladas de biomasa cada año. ¿Sí? Y eso es importante porque hay zonas, por ejemplo, como los corales que tenemos aquí en Los Cayos o acá en la costa oeste de Estados Unidos, ¿sí? Que requieren de estos nutrientes porque los nutrientes, cuando son usados por la vida, se agotan tarde o temprano. Bien, entonces, estas ballenas contribuyen a alimentar, a mantener funcionando esa cadena alimenticia en toda esa zona. ¿Sí? Entonces, ellos aquí, bueno, hacen sus análisis de lo que pudo ser, cómo sería el océano. Dicen que pudiera ser hasta 3 veces mayor la productividad de los océanos en la época en que no cazábamos ballenas. Que había muchas ballenas, muchas más ballenas en el océano mundial. Entonces, dicen que es importante reconstruir, volver a rescatar eso, incrementar la población de ballenas. ¿Bien? No solo por hecho de conservarla, sino también para restaurar la salud del sistema planetario. ¿Mm? O sea, al igual, Renata, bienvenida, buenas noches. Al igual que hablamos con el problema de los granizos, ¿no? Que están influenciados por la temperatura, por las olas de calor en el mar. ¿Bien? La vida, incluyendo la nuestra, indirectamente está relacionada con el hecho de que existen las ballenas. Entonces, porque nosotros somos parte de la cadena alimenticia y gran parte del turismo y de la pesca que hay en muchas de las zonas costeras tiene que ver entonces con la orina y la caca de las ballenas. O sea, son ciclos, son círculos que se cierran, que es la palabra exacta. Entonces, es importante, ¿bien? Que entendamos eso, que todo en este planeta está interrelacionado. ¿Bien? Bien, eh, otra noticia sobre las ballenas. Y esta tiene que ver más bien con lo que viene para las ballenas. ¿Eh? O sea, ellos dicen, este grupo de científicos de la Universidad de Quebec, dicen que estudiaron 42 ballenas jorobadas en la parte sur oeste del Pacífico durante 8 años. Bien, o sea, tremendo estudio, un estudio de larga duración. Y encontraron que estas ballenas se basan en una combinación, para la migración que ellas hacen, en una combinación de factores ambientales, de marcadores ambientales, con memorias de largo término que ellas tienen implantadas. ¿Sí? Entonces, esta, la base de esta migración depende de dos cosas, una de la memoria de las ballenas y la otra de los factores, de los marcadores, de los cambios de temperatura, los cambios de estaciones en el mar, ¿no? Entonces, esta migración que es de miles de millas, ¿sí? Miles de millas, que llegan hasta la Antártida, ¿sí? En la época que se está derritiendo parte del hielo en la Antártida y entonces el krill, el famoso krill, está en su máxima explosión y es el alimento perfecto para ellos. ¿Sí? Entonces, lo que están diciendo estos científicos es que, en su conclusión en este estudio, es que el calentamiento de las aguas del océano va a ser más difícil para estas ballenas, eh, para que estas ballenas ajusten el tiempo de su migración, que puedan darse cuenta de cuándo es la hora de comenzar la migración. ¿Sí? O sea, dicen estos científicos que no saben cuánto tiempo más podrán las ballenas mantenerse migrando
como lo hacen hasta ahora. En algún momento, la estrategia basada en la memoria no va a funcionar más. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los cambios medioambientales van a ser tantos que ya van a afectar la toma de decisiones por parte de estas ballenas. Entonces, esto es una noticia fea, pero es parte de lo que nosotros estamos creando en el planeta, ¿no? O sea, es parte de todo lo que está sucediendo. Y nosotros tenemos responsabilidad en ello. Bueno, una buena noticia, entre comillas, pero es una buena noticia. Todas las baterías que usamos en los automóviles actualmente son de litio, ¿verdad? Todo el mundo ya, esa palabra todo el mundo la ha escuchado más de una vez. Las baterías que tenemos en los celulares, en los relojes, en los automóviles, en todo, donde quiera que hay baterías, son de baterías de litio. ¿Sí? Entonces, o sea, estamos hablando de las baterías recargables. Resulta que hay una tecnología que ha estado tratando de desarrollarse que son las baterías de sodio, ¿bien? Que no dejan de contener litio, pero son básicamente de sodio. Entonces, ¿cuál es el problema del sodio? Que el sodio es un elemento sumamente abundante. Recuerden que, por ejemplo, la sal común de mesa, ¿qué cosa es? Cloruro de sodio. ¿Bien? Entonces, estas baterías de sodio, hace muchos años que están trabajando en ellas, pero la densidad energética que tenían era mucho menor que la de las baterías de litio. Estamos hablando que las baterías de litio llegaban a más de 200, no recuerdo cuál era la unidad de medida con respecto a cada kilogramo, 200 por cada kilogramo. En el caso de las baterías de sodio, ¿sí? Estaban en 140. O sea, la densidad, la eficiencia de estas baterías era mucho menor. Entonces, ahora los chinos han logrado un avance importante con estas baterías de sodio y han llegado a incrementar la densidad energética hasta 170 por kilogramo. Entonces, está ya en el punto donde se están acercando a las baterías de litio. Pero hay otros puntos que son mucho más importantes que eso. ¿Sí? Uno es que los chinos han logrado crear una batería de sodio que puede caminar hasta 4.8 millones de kilómetros. Da para cargar y descargar durante el tiempo que el automóvil está viajando 4.8 millones de kilómetros. Entonces, otro punto importante, las baterías de sodio soportan y trabajan muy bien en muy bajas temperaturas, que las baterías de litio tienen problemas serios con eso. Bien, pierden mucha carga con las bajas temperaturas. Entonces, quizás lo que más le llama la atención a todos los usuarios es que las baterías de sodio, los chinos han logrado cargarlas, una batería de un automóvil, bien, para 500 kilómetros se carga en 5 minutos. Ese es el mismo tiempo que nosotros usamos en llenar de gasolina el automóvil. Escuchen esto, porque las baterías de los normales de los automóviles eléctricos que se usan aquí en los Estados Unidos y buena parte de China y otras partes y en Europa y otras partes del mundo, normalmente demoran 40, 50 minutos, 60 minutos en cargarse, ¿sí? Hasta un 80% por lo menos. Entonces, este es un avance fundamental porque una de las cosas que más le molesta al público es el tiempo que demora en cargar, ¿verdad? Bueno, la cosa es que aquí ya he tenido un video, le voy a quitar el sonido porque este es el canal, yo les sugiero que si quieren, si les interesa el tema, se suscriban. Este es el canal del Vikingo Eléctrico, ¿bien? Es un señor que hace muy buenos videos sobre el tema de los autos eléctricos. Y entonces él aquí está mostrando una serie de datos, ¿no? Y que dicho sea de paso, estas baterías de sodio tienen muchos más ciclos de carga y descarga y por eso pueden, que las de baterías de litio, por eso pueden llegar hasta casi 5 millones de kilómetros. Entonces, es un avance, es lo que llaman un breakthrough, una ruptura, ¿eh? Es un cambio radical. Y esto pudiera hacer que China, si realmente esto entra en el mercado con fuerza, los automóviles eléctricos chinos van a pasarle por encima a todos los demás. ¿Sí? No sé hasta qué punto, si la patente será abierta, si la venderán, si la rentarán, no sé cómo va a ser ese asunto, pero sí, esta es una ruptura importante en el tema de las baterías, que dicho sea de paso, esas baterías no solo son para automóviles, ¿no? Serán también para estos sistemas que son para establecer bancos de baterías dentro de las ciudades para balancear la carga. Bueno, esta es una noticia curiosa. ¿Sí? O sea, yo no sé cuántos de ustedes conocen el lago Eire, es el lago salado más grande del mundo, el lago seco salado más grande del mundo. ¿Sí? Eso está en Australia, en el centro de Australia, prácticamente. Entonces, yo no lo sabía, pero
en ciertas ocasiones este lago se llena de agua. ¿Bien? El problema con este lago es que no tiene salida hacia ningún lado. El agua se queda allí. ¿Bien? Entonces la única forma que se vacíe es que se le seque, que se evapore el agua. ¿Sí? Entonces aquí voy a quitar el sonido también porque lo que me interesa es que vean las imágenes. Hay algunas imágenes tomadas con vuelos aéreos. Miren, ha llovido, o sea, ha habido en Australia unas inundaciones que ya llevan 2 o 3 semanas. ¿Sí? Unas inundaciones horribles, sobre todo en el centro de Australia. ¿Sí? Y estamos hablando de zonas enormes del territorio australiano. Entonces, toda esa zona que está en el centro de Australia desemboca esa agua, es una cuenca hidrográfica, y desemboca toda esa agua en el lago Eire. ¿Sí? Entonces, nada más que ha habido, o sea, y ahora le voy a mostrar después las imágenes de las inundaciones que han sido horribles, horribles. ¿Sí? Entonces, nada más que entra un poco de agua y enseguida la vida, se ve ahí el color verde. Ha habido una explosión de vida con las inundaciones que hubo. Es un sistema, es sumamente curioso, es una cuenca hidrográfica, que es como se llama eso realmente. Miren cómo se comienzan a ver allí enseguida marcas verdes, ¿verdad? Bueno, todo eso se está llenando de agua y el lago se está rellenando de agua. Pero lo que ha sucedido es increíble. Porque es que realmente no solo, o sea, que estas imágenes aéreas son bellísimas, ¿no? Porque el desierto cuando se humedece crea una forma sumamente curiosa y unos colores increíbles. Pero lo que más me interesa mostrarles son las consecuencias de lo que ha ocurrido. O sea, la parte bonita está allí, ¿sí? Pero por detrás de esa parte bonita hay un problema serio, ¿no? Que son las inundaciones que han ocurrido en Australia. Déjenme ponerle un fragmentico de este video en inglés y enseguida les explico. You can replace vehicles, you can rebuild a house, you can rebuild a shed, but those animals, that's the worst. Ask anyone in the ravaged West, they'll tell you this flood is like nothing anyone's seen before. An area twice the size of Victoria is underwater. Bien, están hablando de un área enorme. Están hablando de miles y miles de kilómetros cuadrados inundados. Bien, pero inundados a un nivel donde estas personas, esta señora, por ejemplo, que entrevistan aquí, tiene una finca que tiene 39.000 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Ahí cría ganado, caballos y todo eso. Entonces, han perdido todo y lo que están diciendo es que esto es algo que no sucedía bueno, imagínense que el lago Eire, para que se llene, la última vez que ocurrió fue en 1978. O sea, miren cuánto tiempo ha tenido que transcurrir para que algo parecido se repitiera. ¿Sí? Bueno, están viendo las imágenes. Eh, eh, sí, aquí creo que estoy con la transmisión pasada. Esperen un segundito. Bueno, este teléfono no me está dando bien. Ahora sí. Bien. Bueno, la cosa es que esta inundación que ha habido allí, o sea, tuvieron un ciclón, pero pasó por la costa. Pero después vino un sistema que echó una cantidad de agua ahí horrible. Y entonces, como ellos no tienen en la zona interior de Australia, no hay radares meteorológicos. ¿Sí? Entonces, estas personas, estos granjeros que viven en la zona, están quejándose porque, bueno, imagínense, instalar un radar meteorológico cuesta 10 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, ese dinero tiene que venir del gobierno, no viene de instituciones privadas. ¿Sí? Entonces, ellos miren allí, o sea, han perdido decenas de miles de cabezas de ganado, que como decía la señora, lo que más sufría ella era la pérdida de los animales, ¿no? Porque un camión, un automóvil, una edificación se puede reconstruir, se puede comprar otro auto, otro camión, pero el ganado sí, dice ella que lo siente muchísimo. Entonces, estas son las condiciones que se están viendo en Australia a lo largo de más de 3 semanas. ¿Sí? En el centro de Australia. Entonces, ese evento que es tan curioso y geográficamente hablando es muy bonito, el llenado del lago Eire, ¿sí? El lago seco salado más grande del planeta. Miren las extensiones de agua, todo eso son terrenos inundados, ¿bien? Vistos desde el aire. Es increíble lo que ha sucedido en Australia. Entonces, realmente este es parte de lo que nos viene. O sea, los golpes que vamos a recibir tienen que ver con la alimentación, que dicho sea de paso, la noticia final tiene que ver con eso, ¿no? Pero lamentablemente
va a haber mucho sufrimiento, no solo por parte de los granjeros y las personas que se encargan de los agricultores, sino también de parte de los animales, ¿sí? De la población de animales que nosotros mantenemos. Bien, muy importante, una entrevista al jefe del servicio Copernicus del clima de Europa, bien, que es el sistema, es el servicio más exacto que hay sobre el clima actualmente. Bien, vamos a poner un fragmento, está en inglés, yo voy a poner un pequeño fragmento para explicarles qué es lo que él está diciendo. Are we looking at the new normal here? Is it going to get worse? Can it be regulated? Can you help put it into perspective for us? La locutora le está preguntando si lo que estamos viendo con respecto, bien, esta entrevista tiene que ver con el problema de los récords de temperatura, porque la noticia que da lugar a esta entrevista es que este es el mes número 11 con récords consecutivos de altas temperaturas. Entonces, el resultado es que este señor, ella le está preguntando a este señor si esto que estamos viendo, esta condición de récords continuos de calor con temperaturas que van subiendo y subiendo y subiendo sin parar, va a ser la nueva normalidad. Bien, vamos a ver la respuesta que nos da. Yes, it's a very good question. And in a sense, I would like to say, yes, this is the new normal, because this would give us the feeling that this is a steady state. Unfortunately, that's not the case. We are moving towards a climate that is already unprecedented. You were stating the figure that appears in the monthly bulletin today, and the figure that appeared in the State of the Climate that we released a couple of weeks ago. And they describe a climate that is already fundamentally different from the climate. Bien, lo está diciendo bien claro en inglés, pero yo se los voy a decir en español para aquellos que no lo entienden, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que esta es la nueva normalidad, pero no es una normalidad estable. La nueva normalidad es que las temperaturas van a ir subiendo continuamente y continuamente vamos a estar rompiendo récords nuevos de temperatura elevada. ¿Bien? O sea, lo que está diciendo es que la normalidad que teníamos en el pasado ya quedó atrás. Bien, ellos no esperan ya que regresemos a ese punto donde las temperaturas eran relativamente estables durante largos periodos de tiempo. Estamos entrando en un nuevo punto donde la normalidad es que las temperaturas vayan subiendo y subiendo y subiendo continuamente. Entonces, los récords de calor van a seguir sucediendo y lo están diciendo, o sea, este es el abril más caliente en récord en el planeta Tierra. Bien, dicho por el servicio Copérnico. Por eso están entrevistando al señor que está al frente del servicio. ¿Bien? Porque realmente nos están diciendo que ya estamos en un punto donde, a pesar de que querramos hacer algo, que no queremos hacer nada. O sea, los científicos nos llevan años y años advirtiéndonos. Dicho sea de paso, no sé si aquí era donde estaba el comentario. Había un comentario de una persona diciendo que todo eso era mentira. Bien, que nos llevan engañando no sé cuántos años, que no ha habido ningún cambio en el clima. Y yo no sé ya cómo explicar esto. ¿Sí? Bueno, el punto importante. La nueva normalidad va a ser continuos récords de temperaturas elevadas. Eso implica que el calentamiento global se va a acelerar. Bien, se está acelerando y se va a ir acelerando cada vez más. Eso, ya saben que a donde lleva eso al final de esa historia es un desastre. Bien, bueno, esto es sumamente importante. El abril más caliente en los récords en el planeta Tierra. Bien, 11 meses seguidos de récord de temperaturas altas. Esto, un conjunto de tormentas, le voy a poner también el audio un poquitico, un tiempo, porque hay imágenes aquí de todas las tormentas que ha habido en lo que es Oklahoma y Texas en estos días, ¿bien? Incluyendo esta formación nubosa que llevaba en su interior un tornado. Bien, vamos allá. A massive storm system bearing down on Texas, spurring tornadoes and dust clouds across the panhandle. Hail beating on cars and blocking visibility on the roads. Oh my gosh. Ahí tienen el granizo, tienen tornados, tienen inundaciones con lluvias masivas y todo esto está interrelacionado. Aquí tienen los efectos y dicho sea paso, voy a poner el audio un momentico porque hay algo sumamente importante que quiero comentarles. Los efectos de un tornado en una población. Trees, fences destroyed. Near Oklahoma City, lightning sparking several house fires. I heard. ¿Escucharon eso? Bien, esto es algo que normalmente, o sea, que puede ocurrir normalmente, pero no es un caso. Están hablando de descargas eléctricas,
lo que conocemos como rayos que generaron varios incendios en casas. ¿Sí? Esa imagen que vieron allí al inicio. Dice la señora que esto es ridículo. No, miren el hueco que ha dejado en esa casa, ¿eh? Para que tengan una idea de las cosas que estamos comenzando a ver. ¿Eh? Voy a ponérselos de nuevo porque realmente vale la pena. Miren eso. Eso es un hueco en el techo de una casa producto de una descarga eléctrica. ¿Sí? Esos son daños. Y entonces la señora está diciendo, bueno, que es ridículo y que ella estaba cerca de allí, que bueno, ya saben, ¿no? Que sobrevivió a la experiencia. Pero realmente, y dicho sea de paso, una de las primeras imágenes que ponen, que es la que quería que vieran, la casa echando humo todavía, producto de la descarga eléctrica, del impacto del rayo. ¿Eh? Entonces, esto es preocupante. Pero aquí hace unos años atrás, aquí en Miami, hubo un caso famoso de una casa que le cayó un rayo aquí, cerca de la calle 8, si mal no recuerdo, y impactó en el garaje donde había un bote que tenía un tanque de gasolina y se incendió la casa y todo eso. Ok, esas cosas suceden. Bien, eso no es algo totalmente fuera de lo común. Pero cuando tú tomas en conjunto todo lo que está sucediendo, el granizo, mira, ahí tienen de nuevo otra tormenta de granizo, más inundaciones, todo eso en conjunto, entonces la cosa se pone fea. ¿Bien? Y eso es lo que estamos teniendo que enfrentar. O sea, no es el hecho de que hay una tormenta y que hay un rayo, o de que hay una tormentita y un poquito de inundación en una calle. ¿Bien? El hecho es que estamos complicados. ABC News app. Be on the roads. Tenemos un montón de cosas que nos están golpeando a la vez. Y eso es lo que nos va a dar al traste con nuestra civilización. ¿Bien? Producto de las afectaciones que nos genera el clima. Bien. Esta es una pregunta caliente que no sabemos la respuesta todavía. SCOTUS, o sea, la Corte Suprema de los Estados Unidos, va a analizar un caso con respecto al tema climático. ¿Sí? Y es muy sencillo. ¿Sí? O sea, hasta ahora, cualquier proyecto de gran magnitud, estamos hablando, incluyendo edificios, rascacielos, o una fábrica, o un parqueo grande que se quisiera hacer, o una nueva autopista, cualquier cosa, un aeropuerto, lleva un análisis con respecto digamos, a las afectaciones ecológicas y medioambientales que pueda desatar ese proyecto. ¿Sí? Entonces, antes de ser aprobado, tiene que pasar por la EPA. ¿Sí? Para que sea revisado y se analice. Pues de hecho, por ejemplo, el caso este de los cohetes que se están lanzando desde Boca Chica en Texas, ¿bien? Eso llevó un análisis medioambiental y después ha habido 2 o 3 veces, les han suspendido la licencia de lanzamiento por unos días o semanas o meses, en dependencia de lo que ha ocurrido, porque han vertido agua donde no debían o cosas por el estilo. ¿Bien? Entonces, hay una ley que existe que se llama, dicho sea de paso, creo que la busqué aquí, el Acta de Política Medioambiental Nacional de los Estados Unidos. Bien, o sea, eso define cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto cualquiera. Bien, o sea, tiene que haber aplicaciones y los proyectos tienen que estar de acuerdo con lo que dice esa ley. Bueno, ahora está en juego esa ley porque ha habido un caso que yo lo marqué por aquí, pero realmente lo importante no es decir quién contra quién. Al final es precisamente, y es, dicho sea de paso, es la construcción de una carretera entre pozos de petróleo y un ferrocarril que va a transportar petróleo también. Entonces, la cosa es que hay reclamaciones y en cuanto se decida ese caso va a definir si esa ley medioambiental sigue funcionando o no. Y por supuesto, se los voy a decir así. O sea, yo no espero que esto vaya por el buen camino, en el sentido de que se revisen las cosas antes de aprobarlas. Más bien va a ir por el camino contrario, porque imagínense, lo que están detrás de esto son compañías petroleras y todas las compañías estas que fabrican autopistas, todo eso, que hay muchísimo, pero muchísimo billete por atrás. ¿Sí? Y es una autopista, una carretera que tiene 88 millas. ¿Sí? Entonces, realmente este va a ser un caso que hay que seguir, pero yo no tengo esperanza de que esto llegue muy lejos. Bien. Bueno, la actual administración ha detenido el trabajo en lo que llaman, y yo esto busqué, déjenme ver si lo tengo por aquí, porque yo, bueno, no recuerdo cuál es la palabra exacta. ¿Bien? Es un análisis
un reporte medioambiental que se hace cada 5 años aquí en los Estados Unidos. Un reporte climático nacional que se hace cada 5 años en este país. Y ese reporte es el reporte maestro, es el máster, como dicen, el reporte máster de todo el asunto climático, de todas las condiciones climáticas en los Estados Unidos. Y eso es un reporte que ha sido aprobado de forma bipartidista por el Congreso, porque todo el mundo sabe la necesidad que hay de ese reporte. O sea, eso no se hace por gusto, está ahí por algo, ¿verdad? Entonces, este es un reporte que se viene haciendo desde los años 90, ¿sí? Cada 5 años. El último se hizo en el año 2023. ¿Sí? El próximo debiera salir a la luz en el 2027. Ahora va a ser imposible. ¿Por qué? Porque le han quitado el dinero. Entonces, una forma que tú tienes para destruir algo o apagarlo o sacarlo de circulación es quitarle el financiamiento. Inmediatamente eso deja de funcionar. Si no hay financiamiento, no funciona. Ahora, aquí hay algo importante. Los científicos que trabajan en esto, que son cientos, al igual que suceden con el panel intergubernamental del cambio climático, todos estos científicos trabajan voluntarios, dan tiempo, esfuerzo, energía de forma voluntaria para desarrollar y terminar estos reportes cada 5 años. Eso es un trabajo increíble. Eso lleva muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo y lo hacen de forma totalmente voluntaria. Eso no genera gastos para el gobierno. ¿Sí? ¿Qué es lo que genera gastos para el gobierno? Bueno, las cuentas de Zoom para las reuniones de los científicos, las personas que van a estar al tanto de los documentos, ¿sí? Los que escriben y redactan y acomodan y editan los documentos y toda esa gestión, ¿no? Entonces, realmente el gasto es mínimo. Entonces, la única forma que hay de apagar una cosa de este tipo es quitándole el dinero, que no es mucho, sea el que sea, ¿bien? Pero eliminando el presupuesto se acabó. Entonces, la pregunta, ¿bien?, más importante con respecto a esto está al final, ¿no? Que los científicos están preocupados ahora porque no saben si la actual administración va a sacar un reporte por su cuenta que diga lo que ellos quieren, ¿bien? Porque todos sabemos que esta administración está en contra del problema climático. Entonces, esto está por verse. Este reporte debe salir en el 2027 y ahora, evidentemente, bien, no debe salir, ¿bien? O sea, si no va a trabajar la comisión, el reporte no debe salir a la luz pública porque no existe. ¿Bien? O sea, ya hay científicos que llevan años trabajando en esto. Desde el 2023 se está trabajando en el reporte del 2027. ¿Bien? Todo ese esfuerzo se va a perder. Todo ese tiempo se va a perder. Todo ese trabajo voluntario que hicieron todos esos científicos para desarrollar ese reporte, todo eso se va a ir del aire. ¿Sí? Tiempo perdido, energía perdida, inteligencia perdida, ciencia perdida. Bueno, esto que ven aquí, hablando del reporte, salí a buscar para hablarles del mapa sobre el tema de la temperatura futura. Este sitio web, que si lo pongo aquí, les dice qué cosa es la NOAA. Esta es la página de la NOAA que le hablaba sobre las condiciones que habrían en la Tierra cuando la temperatura llegue a más de 3 grados. Miren lo que le pasó a la página. ¿Saben lo que significa eso? Para los que no saben inglés, acceso denegado en la NOAA. ¿Saben qué hay detrás de esto? La mano de Elon Musk. Y lo siento, pero tengo que mencionarlo. Lo lamento mucho, pero su nombre está detrás de esto. Bueno, hay un fuego enorme en Nueva Jersey. Bien, hace ya varios días. Yo espero que ya lo tengan bastante controlado, ¿no? Entonces, las imágenes, voy a poner algunas imágenes un poquitico con audio y después los voy a comentar. Road fire reported around 9:45 Tuesday morning about 90 miles south of New York City in Barnegat Township, quickly spreading to neighboring communities. We're gonna lose this. Volunteer firefighter Mike Berger shooting this video on the scene. The flames jumping the Garden State. Las imágenes son horribles. Bien, por suerte, hasta donde sé, no ha habido víctimas mortales, pero ha habido, sí, pérdidas materiales, han habido incendios de estructuras, almacenes y cosas de eso, y un montón de pérdidas de bosque. ¿Sí? Dicen, ya a estas alturas, decían que era el mayor incendio en New Jersey, en la historia de New Jersey. ¿Sí? Entonces, miles de evacuados, toda la historia que ya conocemos en casos de incendio. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo importante aquí que tengo que aclarar?
¿sí? Y lo tengo, no sé si en este video, aquí hay otras imágenes también del esfuerzo. Voy a terminar con el esfuerzo de los bomberos para explicarles uno de los mecanismos que tienen los bomberos para enfrentar estos incendios de gran magnitud. Pero miren el tamaño, miren la magnitud, porque no hay otra palabra, del incendio. Ahí está de nuevo el almacén que se ha hecho famoso, ¿no? Y miren los resultados posteriores a lo que quedó de ese almacén después del incendio, ¿ven? O sea, que dicho sea de paso, muchas personas todavía hablan de que si se incendian los automóviles se derrita el metal, que eso es algo con rayos láser desde el espacio y toda esa historia, que ya, bueno, les voy a decir, ¿no? Ya no tengo forma ya de opinar con respecto a eso. Pero este incendio, han encontrado al culpable, ¿no? O sea, la persona que prendió la primera llama, ¿sí? Y aquí voy a decir dos o tres cosas. The Ocean Township man accused of starting a massive wildfire in Ocean County, making his first virtual appearance in court this afternoon. Sir, did you have the opportunity to watch the advisement of rights video, Mr. Kling? Yes, Your Honor. 19-year-old Joseph Kling speaking briefly during the 2-minute hearing. Bien, es un hombre, porque es un hombre, tiene 19 años, está por encima de los 18, ya es un hombre, ¿verdad? Bueno, no sé exactamente la historia de cómo inició el fuego, pero vamos a poner algo bien claro aquí. Bien, yo voy a dejar corriendo el video. Cuando hay estas condiciones de sequía y de viento fuerte, ¿bien? Siempre se pone una alerta de no hacer fogatas al aire libre, no encender ningún tipo de llama, no echar cigarrillos al césped, bien, cosas por el estilo. Entonces, no sé en qué forma se habrá desatado este incendio. Bien, no sé si habrá sido intencional o no está bien claro en el video. Bien, pero lo que sí me interesa decirle es lo siguiente. Voy a poner algunas otras imágenes del incendio. Bueno, que independientemente de si una persona lo inicia intencionalmente o no, o si lo inicia un cigarrillo que alguien tiró por la ventanilla de un automóvil, o lo inicia un automóvil que se incendió, que dicho sea de paso, no traje el video, pero un incendio relacionado con este, lo inició un auto patrullero, un auto de la policía que se incendió. ¿Bien? Entonces, dicho sea de paso, tampoco traje un video de otro automóvil que se incendió en otro lado, pero los incendios de automóviles son comunes. ¿Sí? Cuando las condiciones están al nivel donde estamos actualmente, de altos niveles de sequía, velocidades del viento grande, intensidad del viento grande, las condiciones están perfectas para que se genere un incendio de esta magnitud. Entonces, independientemente de si alguien lo quiere iniciar o no, estamos ante un caso de algo que ya vemos repetitivo. Bien, los incendios de Los Ángeles, los incendios de Hawái, bien, los incendios que han habido en muchos otros lugares, incluyendo en España, en Libia, bueno, donde quiera que usted escuche hablar de un incendio. Bien, voy a quitar este letrero porque realmente voy a dejar la imagen del personaje este. ¿Bien? O sea, independientemente de que sea culpable o no, el incendio tarde o temprano va a suceder porque nos toca, porque hay leña, porque hay vientos y porque hay sequía. ¿Bien? Entonces, nosotros estamos empeorando las condiciones de los incendios. Los estamos haciendo más posibles, más fáciles de iniciarse y más serios, más rápidos para crecer, más intensos, más difíciles de apagar. Entonces, aquí tengo, para cerrar, una otra imagen, porque este video quiero explicarle. Aquí van a ver un bombero que pasa haciendo contrafuego. ¿Sí? O sea, es un mecanismo muy usado cuando hay incendios de gran magnitud. Aquí viene, o sea, ahora a ver si puedo, está ahí mismo, está enseguida el video. ¿Sí? Ahí viene detrás. Van a ver al hombre con una lata de combustible, ¿sí? Con una llama en la punta, ¿sí? Un tubito que va echando combustible, gotas de combustible encendido en el borde del bosque. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se hace con esto? Se incendia, es un incendio premeditado para quemar, ¿bien? Porque ya el incendio que hay detrás del bosque es tan grande que genera su propio viento, sus propias condiciones meteorológicas. ¿Sí? Entonces, los incendios tienden a alar el aire hacia ellos, ¿bien? Por convección, y entonces ese incendio que se está siendo desarrollado por ese bombero en el borde de la carretera va a moverse en dirección hacia el incendio que ya está ocurriendo. Y en su camino va a quemar
toda la madera, todos los árboles, todo lo que sea quemable, todo lo que sea combustible. ¿Bien? Entonces, eso es una forma de detener o de frenar todo lo posible el desarrollo de un incendio. ¿Bien? O sea, y aquí se ve en la práctica bien fácil. ¿Bien? O sea, es algo que, dicho sea de paso, esto no lo puede hacer cualquiera. ¿Bien? Esto tiene que hacerlo alguien que sepa lo que está haciendo. Esto está hecho es profeso y con todas las medidas de seguridad y con toda la idea y con toda la experiencia necesaria para tratar de asegurar que no se vaya de control nuevamente. ¿Bien? Pero esta es una forma que a muchas personas le dicen, no, miren un bombero prendiendo candela. No, el bombero está haciendo contrafuego. Está usando una estrategia que hay para enfrentarse a estos incendios de gran magnitud. ¿Bien? Realmente ese incendio yo espero que no dure mucho. Ojalá que lo puedan apagar a tiempo. Bien, esta noticia yo lo pensé 10 veces para ponerla. Esta es una cantante, ¿bien?, que se llama Anoni. Yo no sé, yo de música actual no escucho prácticamente ninguna, pero ella ha manifestado preocupación por la gran barrera coralina de Australia y el problema por el blanqueamiento que se están muriendo los corales. ¿Sí? Y entonces ha creado canciones y las voy a buscar aquí porque tiene, ¿dónde es que está? A ver si dónde es que está, está un poco más abajo. En la letra de las canciones que ella hace, hay una que hizo, la sacó para cuando la conferencia de París de 2015, el Acuerdo de París de 2015, ¿eh? Y entonces decía, quiero oír a los perros llorando por agua, bien, quiero ver a los peces muriéndose en el mar y todos los lemures y todas esas pequeñas criaturas quemándose en un mundo de 4 grados de calentamiento, ¿no? ¿Qué es eso, más o menos? No es que ella quiera verlo, ¿no? Es lo que se va a ver. Entonces, realmente, bueno, yo lo entiendo. Yo traté de escuchar su música, no creo que sea muy fanático de su música, pero está haciendo un esfuerzo interesante, ¿no? Y al menos está tratando de llamar la atención sobre el fenómeno. Y particularmente aquí lo dice, o sea, quiere ver la gran barrera coral, está nerviosa, ¿no? Quiere verla, tiene ansiedad por verla, pero a la misma vez siente miedo de ver lo que sabe que va a ver, que es la muerte de los corales. Entonces, aquí sí hay un texto breve de uno de los activistas del parque que dice que hay personas que llegan y ven los corales de blancos y dicen, ¡ay, qué bonito! Y no saben que lo que están viendo son cadáveres de coral. Entonces, es importante, y creo que en esto ella está contribuyendo por su lado. Es importante educar a la población para que sepan lo que está pasando. ¿Bien? O sea, que si ven corales de color blanco, sepan que eso está muerto. Porque eso lo estamos haciendo nosotros ya a estas alturas. O sea, eso es consecuencia de toda nuestra actividad, tanto industrial como de turismo o humana propiamente hablando. Entonces, esto es un caso interesante. Yo no conocía a este artista. Yo les digo, los artistas modernos prácticamente no conozco mucho. Bien, y hay algunos que opto claramente por no escuchar nada de ella, pero parece que tiene, por lo menos tiene buenas intenciones. ¿Bien? Dicho sea de paso, su frase de cuando llegó ahí a la barrera coral y vio toda esa mortalidad, ¿no? Me siento como en Auschwitz, como en el campo de concentración ahí donde estaban todas esas personas que murieron ahí lamentablemente. Entonces, es un caso interesante. Por lo menos está haciendo lo posible, ¿no? Bueno, nosotros vivimos en Miami. Entonces, voy a ponerles un fragmento del video que está en inglés, por supuesto, pero les voy a explicar qué es lo que están diciendo aquí. Bien, vamos a subirle un poquitico el volumen y vamos allá. Important thing for people living in Miami to understand where our water comes from the Biscayne Aquifer, and also why it's at risk. That water is literally under our feet, and it's under attack. Here is one of the rocks that we're all standing on top of, that all the homes and buildings around South Florida are built on top of. Bien, yo voy a detener el video cuando llegue un gráfico. Bien, William, bienvenido, buenas noches. Este video habla sobre lo que se llama la intrusión salina, que hemos mencionado aquí muchas veces. ¿Sí? Pero lo importante de este video es que por primera vez muestra un gráfico de la intrusión salina en el sur de la Florida. ¿Sí? Para aquellos que no tienen idea y para los que han escuchado hablar a través de estas charlas sobre eso y no han visto un gráfico, ¿bien? Vamos, allí lo tienen. ¿Bien? No sé si no creo que pueda ampliarlo mucho más, pero sí
es importante. Ahí van a haber unas líneas, bien, que están dadas por años, una escala por años, bien, de cómo se van moviendo. ¿Qué cosa es una intrusión salina? ¿Bien? O sea, debajo de nuestros pies hay un manto acuífero, o sea, agua subterránea. Esa agua subterránea es dulce. Bien, es agua que usamos para el consumo humano, es agua que usamos para el consumo de la industria, es agua que usamos para el ganado, para la agricultura. Bien, es el agua dulce que nosotros consumimos. Bien, entonces, ese acuífero, cuando se comienza a extraer el agua, bien, se produce una especie de vacío ahí. Tú estás extrayendo algo, por lo tanto, si a un globo tú le sacas el aire, se comienza a desinflar, se comienza a reducir en tamaño, ¿eh? Algo parecido sucede ahí, se reduce la presión del agua dulce en el manto, ahí abajo, subterráneo. ¿Bien? La cosa es que cuando se extrae esa agua, entonces, al reducirse la presión, el agua del mar comienza a entrar tierra adentro. ¿Sí? Y como el nivel del mar está subiendo producto del derretimiento de los hielos generado por el calentamiento global, ¿sí? Entonces estamos, a la vez que extraemos agua del subsuelo, también estamos subiendo el nivel del mar. Por lo tanto, la presión del mar está subiendo y la presión del agua dulce está bajando. Así que el agua salada comienza a entrar cada vez más profundo en la parte subterránea, por debajo de nosotros, en lo que antes ocupaba el agua dulce. ¿Bien? Eso que se le llama intrusión salina termina envenenando los suelos, termina contaminando el acuífero. Bien, el acuífero es agua dulce. Cuando tiene contacto con agua salada y empieza a mezclarse, esa agua ya es salina. Esa agua no se puede usar para consumo humano, no se puede usar para la industria, no se puede usar para el ganado ni para regar cultivos. Bien, entonces ese es un fenómeno sumamente preocupante. Y yo les he dicho aquí otras veces ya, o sea, el límite de la habitabilidad de un lugar, por ejemplo, como Miami, está no tanto dado por la elevación del nivel del mar, bien, que tarde o temprano ya nos está afectando, pero que tarde o temprano va a ser catastrófico, sino por el hecho de que la intrusión salina va a ser de magnitud tan grande que la cantidad de agua disponible para la población se va a comenzar a reducir hasta un momento en que ya sea prácticamente inútil. Y en ese momento ya va a haber que abandonar Miami. ¿Sí? ¿Cuándo va a suceder eso? Bueno, ya saben, en el futuro, un futuro posiblemente y espero bastante lejano. ¿Sí? Pero este mapa aquí tiene en rojo 2019, en amarillo 2014, en azul 2009. Aquí tienen las marcas, ¿no? Entonces, por supuesto, de acuerdo a las diferencias de las mareas vivas, las mareas normales, la cantidad de agua que se extrae. Dicho sea de paso, en verde, esos puntitos en verde son los pozos de donde se extrae el agua que nosotros consumimos. ¿Sí? Entonces, ya han habido pozos, miren los pozos que están ahí cerca de la línea roja, por ejemplo. ¿Sí? Esos pozos ya están en un punto donde tienen que estar continuamente haciendo pruebas porque a la vez que se pongan con con agua salina, ya no pueden ser usados y tienen que cerrarse, tienen que clausurar esos pozos. ¿Sí? Entonces, este es un problema serio que tienen muchas partes del planeta, muchas ciudades del planeta, ¿eh? Porque el problema de la extracción del agua para consumo, que siempre y ya cada vez más a menudo es exagerado, ¿eh? Genera no solo este problema de la intrusión salina, también la famosa subsidencia, o sea, el nivel del suelo de las ciudades baja porque estás extrayendo el agua, así que queda un vacío, así que el terreno baja. ¿Bien? Y eso favorece las inundaciones y favorece las entradas del mar que está subiendo su nivel también. Entonces, esto es un tema que, como dije al inicio, bien, hay muchas cosas que están interrelacionadas y no es que hables de uno y dejas a los demás aparte. Todo tiene que ver. Todo está interrelacionado en este planeta. ¿Bien? Bueno, este video, esta es la famosa, voy a ponerles un fragmento. The climate right now. People say we need to switch to EVs, install solar panels, but none of them have affected global temperatures because they're still going up. And that's where stratospheric aerosol injection comes in. So should we be tinkering with the atmosphere? Estos son los dos muchachos de la famosa compañía esta que está soltando globos con dióxido de azufre, con gas que contiene azufre, para reducir el calentamiento global. Entonces, tú le pagas, dicho sea de paso, lanzar cada uno de esos globos les cuesta $1,500. Bien, entonces las personas pagan para que ellos liberen estos globos y eso tiene un offset, como lo llaman aquí, ¿no? Te elimina ciertas cantidades de las emisiones de carbono que todos nosotros tenemos.
Entonces, esta es una idea, yo no la veo mal, porque al final la están poniendo en práctica. ¿Bien? No sé hasta qué punto van a poder seguirlo haciendo antes de que les salga una reclamación legal de algún tipo, pero al menos están haciendo algo. Ahora, tiene sus problemitas, ¿no? El video está muy bueno, aquel que quiera verlo, yo siempre dejo el enlace acá, sobre todo en YouTube. Cuando lo pongo en YouTube, yo dejo los enlaces allí disponibles, ¿eh? Lo pueden buscar también. Les voy a poner aquí el título del video por si quieren anotarlo y verlo después. ¿Eh? Lo importante de esto es que están haciendo un esfuerzo, tienen una idea, la están llevando a cabo, ¿bien? Como una pequeña compañía, como una pequeña empresa. ¿Bien? Que dicho sea de paso, la idea de ellos la están siguiendo a partir de un libro de ciencia ficción. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Bueno, algo parecido a lo que hacen los volcanes cuando hacen erupción. O sea, que sueltan gran cantidad de compuestos de sulfuro que generan un enfriamiento en la atmósfera. ¿Por qué? Porque estos compuestos de azufre en las capas altas, en la estratosfera, ¿bien? Tienden a rebotar la energía que viene del Sol hacia el espacio. Por lo tanto, hay menor cantidad de energía que entra en la Tierra, se reduce la temperatura de la atmósfera. ¿Bien? Entonces, esto no es algo que va a dar la solución al problema que tenemos. ¿Bien? Esto es algo que contribuye a aliviar. ¿Bien? Esto le llaman geoingeniería. ¿Bien? Entonces, es un tema que es un poco complicado también, porque a la misma vez que estamos tratando de frenar la entrada de la temperatura de la radiación solar aquí y subir la temperatura de la atmósfera, ¿bien? Nosotros no sabemos cuáles podrían ser los efectos secundarios de liberar grandes cantidades de estos gases en la estratosfera. ¿Sí? Lo hemos visto cuando hay erupciones volcánicas, ¿sí? Pero aquí lo estamos haciendo un poco más alto y con un estilo un poco diferente a lo que hacen los volcanes, ¿verdad? Entonces, pueden haber algunas diferencias interesantes. Ahora, ¿cuál es el punto más importante con esta idea? ¿Bien? Como, al igual que con cualquier idea de geoingeniería, ¿sí? Que mientras el sistema esté funcionando, las temperaturas se controlan, entre comillas, ¿no? O sea, va a estar funcionando el sistema, va a estar funcionando el control de temperatura. Si pasa algo y se deja de funcionar el sistema, ya sea de esto de los globos, por ejemplo, o a través de aviones o cosas por el estilo, si se deja de llevar a cabo ese proceso, entonces tenemos una elevación de temperatura en el planeta Tierra violentísima. ¿Bien? Eso le llaman el termination shock, el choque de terminación. ¿Bien? Si tú empiezas un proceso de geoingeniería para refrescar el planeta, para reducir la cantidad de energía que entra, y de momento eso se suspende, entonces todo el calentamiento que habíamos eliminado va a comenzar a golpear. Y eso sí sería tremendo desastre. ¿Bien? Entonces, ¿cómo puede suceder eso? Bueno, imagínense que, no sé, Estados Unidos o China comiencen un proceso de geoingeniería a soltar estos gases allá arriba. Y de momento hay una guerra por Taiwán y ambos países suspenden el proceso. Yo no sé por qué hay problemas con las luces aquí hoy. Hay un problema aquí con la electricidad hoy. Bueno, la cosa es que si se suspende este proceso, entonces vamos a estar en tremendo problema. Y una posibilidad es que haya una guerra y entonces los países se dediquen a atender los problemas militares y dejen de atender los problemas climáticos. Como estamos haciendo ahora, que dicho sea de paso, eso es lo que estamos haciendo. ¿Bien? No es algo fuera de lo común. Bueno, ahí tienen el documental, aquel que quiera verlo, está de los más interesantes. Bien, y las entrevistas están muy buenas. Bien, ¿es Phoenix una ciudad sostenible? Entonces, yo este artículo lo traje para aprovechar y hacer un comentario, ¿no? Esta es una ciudad que está en el medio del desierto de Sonora. Entonces, hacer la pregunta de si una ciudad que está en el medio del desierto es sostenible, esa es una pregunta que digo que está de más. Las ciudades que están en el medio del desierto no son sostenibles. En el medio del desierto no se hace una ciudad. Y si la zona se desertifica, la ciudad hay que abandonarla. Es así de sencillo. Bien, ¿cómo nosotros aseguramos que esas ciudades como Las Vegas, por ejemplo, sigan funcionando? Muy fácil. Con petróleo. Con mucho petróleo. Bien, y trayendo agua con tuberías de los ríos que hay cerca. Que dicho sea de paso, ciudades como Las Vegas, por ejemplo, y Phoenix también, van a desaparecer tarde o temprano. Porque el río Colorado, todos debemos saber que cada vez tiene menos agua. Entonces, esta es una pregunta, y aquí, bueno, están diciendo, por supuesto, porque, y aquí traigo un caso, les voy a poner una noticia ahí que está de lo más interesante, ¿bien? Que es un choque.
Pero por supuesto que van a decir que Phoenix va a sobrevivir y que va a ser sostenible, porque si no, ¿de qué viven los gobiernos y las personas que viven allí? Si no hay inversiones, porque la ciudad no va a ser sostenible, si la ciudad está destinada a desaparecer, todo el mundo tiene que irse de ahí, no hay negocio. Y el negocio tiene que seguir, porque lo más importante para nosotros, ¿qué cosa es? El dinero. Bueno, este es un video, este está muy bueno. Bueno, hoy traigo unas cuantas cosas interesantes. Voy a ponerles un fragmento y les voy a decir de qué se trata esto. They haven't been able to even begin fixing their house, even though they were approved for enough insurance. They finally received an initial check, and then the unthinkable. The check wasn't good. Hurricane Helene flooded the mobile home where Robert Paul lived with his wife off Shell Point Road in Ruskin. By the time I got some dry clothes and a garbage bag and went to walk out of here, it was over my waist deep. Bueno, estas personas se les inundó su mobile home, su trailer, como le llaman aquí, bien, con el huracán Helene. Entonces, ellos tenían seguro de inundación. Así que, bueno, esperaron y FEMA, la Agencia de Manejo de Emergencia de los Estados Unidos, que era una de las cosas más potentes de este planeta, para decirlo así, bien, una de las instituciones más fuertes de este planeta. Bueno, les envió un cheque de $30,000 para que comenzaran a hacer las reparaciones. ¿Saben qué pasó con el cheque? Something like this would happen. Robert says he called FEMA about the bad check but got the runaround. He says he was told someone would call back and then told they had a new computer system and to be patient. Then he says he was told the system didn't show the check at all. El cheque, cuando lo llevaron, y aquí quedó la imagen, voy a dejarla ahí. Cuando llevaron el cheque al banco, el banco les dijo que el cheque de FEMA no tenía fondo. El cheque de FEMA de $30,067.90 no tenía fondo. Y cuando llamaron a FEMA, le dijeron que el cheque no estaba en ningún lado, que habían cambiado, tenían un nuevo sistema de computadora y por lo tanto el cheque no aparecía. Entonces, les voy a decir, porque yo sé, o sea, y lamento tener que decir esto, pero esto no es resultado que otra cosa que el mismo señor que mencionamos antes. Esto es resultado de DOGE. ¿Recuerdan una de las misiones de DOGE? Actualizar los sistemas de computadora para que fueran más confiables para el gobierno. FEMA entró en eso. Allí entró Elon Musk con sus muchachitos de DOGE. Estas personas recibieron un cheque sin fondo de FEMA. Y la justificación que le dan es que hay un nuevo sistema de computadora, que es una de las misiones de DOGE para los sistemas estos de FEMA, que dicho sea de paso, no solo es de FEMA, es de otras partes del gobierno también. ¿Bien? Y estamos viendo aquí muchos puntos donde se están haciendo cosas que son desastrosas con los desastres que están sufriendo las personas. ¿Bien? Y yo se los digo así, si a cualquiera de ustedes les pasa esto y reciben un cheque de una institución del gobierno de $30,000 o de la suma que sea y está sin fondo, usted va a pensar muy bonito del gobierno, ¿verdad? Bueno, ya saben lo que piensa este señor. Bueno, esta es una mala noticia, como tantas de las que tenemos aquí. ¿Bien? Están apareciendo delfines y ballenas también muertos en la costa oeste de los Estados Unidos. Y esto es, y dicho sea de paso, por primera vez escucho el nombre de la sustancia. ¿Bien? Esto es consecuencia del ácido domoico, ¿bien? Que no es otra cosa, y ahí por aquí lo tengo, lo tuve que buscar en Wikipedia. ¿Bien? Es una neurotoxina. Es lo que generan las algas, estas explosiones de algas, cuando hay lo que le llaman la marea roja, que también sucede aquí en el oeste de la Florida, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, esa es la historia. La cosa es que hay una marea roja en el oeste de este país, ¿bien? Y aquí están apareciendo miles de mamíferos muertos y enfermos, bien, en la costa de California, bien, toda esa zona, precisamente por esta explosión de algas. O sea, esto es un fenómeno que ocurre normalmente en la naturaleza, pero que es amplificado por las cosas que nosotros hacemos, sobre todo por el uso de los fertilizantes excesivos en la agricultura. Bien, aquí en el caso de la Florida, ¿qué sucede con los cultivos de caña y de cítrico? Bien, pero sobre todo con la caña de azúcar, que eso es una barbaridad lo que pasa ahí. ¿Bien? Todo eso, esa marea roja que ocurre aquí, que debe comenzar en cualquier momento aquí también en la Florida, si es que no ha comenzado ya, ¿bien? Es consecuencia de eso, de los fertilizantes, de un uso excesivo de fertilizantes, y por dicho sea de paso, también tiene que ver con las aguas negras que desahogamos en el mar. Bien, todo eso está metido en este mismo vaso. ¿Bien?
Bueno, este post lo encontré, yo me he encontrado con esta situación y particularmente en las últimas 2 semanas he tenido también situaciones no exactamente iguales, pero parecidas. ¿Sí? Aquí están hablando de que estamos en la época de las migraciones de los pájaros. Este post está sobre todo dirigido a las personas de Nueva York, ¿sí? Pero esto debe ser un aprendizaje para todos. ¿Sí? Las aves normalmente no ven las ventanas de vidrio. Las ven como si fueran árboles o cielo o cualquier cosa y chocan cuando vienen volando. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo este post, y esto me ha pasado a mí 2 o 3 veces ya, ¿sí? Si ves un pajarito, y aquí tienen una foto, mira, un pajarito en la acera o pegado a la pared, que se ve que está atontado, ¿bien? No es que esté enfermo, es que chocó con el vidrio. Con suerte salen vivos, ¿bien? Generalmente se matan, la gran mayoría de ellos se matan, ¿bien? Pero las aves no tienen culpa de que nosotros usemos tanto vidrio en nuestras ventanas y nuestras puertas, ¿verdad? Con nuestras construcciones y sobre todo con los rascacielos, que es el caso de Nueva York ahí. Bueno, la cosa es que lo que están diciendo, y esto debe estar claro para todos, un ave en estas condiciones puede ser aplastada por un automóvil, pisada por una persona, o comida por un pajarito, o por cualquier depredador, bien, o maltratada. Entonces, lo que aconsejan estas personas, bien, acercarse lentamente, con mucho cuidado, poner las manos por encima con cuidado y rápidamente capturar al ave sin dañarla. ¿Bien? Entonces, lo que están diciendo es ponerla en una bolsa un cartucho, como decimos nosotros, una bolsa de papel con agujero para que pueda respirar y llamar. Aquí hay unas direcciones, llamar a los centros de rehabilitación de vida salvaje, ¿sí? Y hay una dirección aquí también de internet, dbir.org, d de dedo, bir de pájaro.org, y ahí reportar que encontraste un ave muerta o dañada por un impacto contra una ventana, ¿no? Entonces, lo que dicen ellos, bueno, en casos de que no puedas llevarla a un centro de rehabilitación por cualquier causa, bueno, si es posible, mira, asegúrate de tenerla un tiempo allí porque ella se va a comenzar a mover, pero aún va a estar en shock. Bien, su cerebro no va a estar en capacidad todavía de tomar decisiones. Entonces, lo más probable es que si sale volando por ahí, termine de nuevo chocando contra otra ventana o termine chocando contra un automóvil o termine siendo capturada por un depredador. ¿Sí? Esto es algo que todos podemos hacer. Dicho sea de paso, yo he tenido 2 casos de pajaritos golpeados por automóviles en el Turpay, aquí en la Florida. Los he visto, ya los he visto. Y estoy comenzando a tratar de entrenarme yo, de adaptarme a la idea de si veo un ave en esas condiciones, detener el auto y rescatarla si es posible, ¿eh? O sea, realmente ya vi, bueno, la última que vi, bueno, ya definitivamente estaba muerta, ¿no? Pero realmente las aves sufren mucho con nosotros. Recuerden que los gatos, solamente los gatos que las personas dejan salir de sus casas aquí en los Estados Unidos, matan 1.000 millones de pájaros todos los años. ¿Bien? Bien, estamos ya enfocándonos en el final. Temperaturas más calientes están activando las tierras húmedas, lo que llamamos humedales, los pantanos, ¿bien? Están activando los microbios que emiten metano, los activan para que emitan más metano. Al haber temperaturas más altas, los humedales están emitiendo más metano. ¿Cuál es el problema con el metano? El metano es un gas de efecto invernadero, al igual que el CO2, por ejemplo, y el vapor de agua, dicho sea de paso. Pero el metano tiene 2 diferencias fundamentales con el CO2. Una es que solamente dura entre 10, 15, 20 días en la atmósfera, porque después se descompone por los rayos ultravioletas del sol, pero es entre 80 y 120 veces más potente que el CO2 como gas de efecto invernadero. Entonces, en ese corto tiempo de vida que está en la atmósfera, va a estar calentando la atmósfera mucho más que lo que la calienta el CO2. Ahora, el CO2 va a estar miles de años aquí. Bien, ese es otro tema. Pero el problema con el metano, entonces, es que estamos muy preocupados porque sabemos que está saliendo del fondo del mar, está saliendo del fondo del mar Ártico, del océano Ártico, por ejemplo, del permafrost que se está derritiendo, ¿bien? Que dicho sea de paso, es una de las últimas noticias que traigo sobre eso. Y ahora sabemos que las tierras húmedas, los humedales, los pantanos,
¿bien? Se activan con el aumento de la temperatura provocado por el calentamiento global, se activan y comienzan a emitir más metano. Ahora, ¿cuál es la cosa que plantean aquí? Dicho sea de paso, el metano es responsable por cerca del 19% de todo el calentamiento global. ¿Bien? O sea, a pesar de que es un gas que dura muy poco tiempo en la atmósfera, es responsable por alrededor del 19% de todo el calentamiento global en nuestra atmósfera. ¿Bien? Este es un dato de la NOAA, nuestra amiga la NOAA. ¿Bien? Entonces, lo que han encontrado estos científicos que han hecho un experimento y han encontrado dos cosas importantes. Una es que con el aumento de la temperatura se incrementan la actividad de los microbios que emiten metano. ¿Bien? Pero al aumentar la temperatura también se supone que aumenta el CO2, porque el aumento del CO2 es el que genera el aumento de la temperatura. ¿Bien? Entonces, cuando han simulado ambas condiciones, aumento de CO2 y aumento de temperatura, entonces se produce un fenómeno en el cual ciertos microbios descomponen el metano que está produciendo los otros microbios. ¿Bien? Hay dos tipos de microbios, los aeróbicos y los anaeróbicos. Entonces, los anaeróbicos producen metano en grandes cantidades y se incrementa su producción con el calor, con el aumento de la temperatura. Pero los otros han aprendido a descomponer el metano que producen estos otros microbios, bien, lo descomponen y terminan como CO2, como dióxido de carbono, ¿bien? Que es un gas que también tiene efecto de invernadero, pero menos que el metano. Entonces, lo que están diciendo ellos es que han demostrado que con el aumento de las temperaturas se genera mayor cantidad de metano en las tierras húmedas, pero producto del aumento de la actividad de otro tipo de microbios, pues entonces las cantidades de metano no son tan elevadas como pudieran llegar a ser. De todas formas, es preocupante. Es un factor extra que no conocíamos y que tenemos que agregar a las fórmulas de nuestros modelos. Bien, para el verano del 2025, cerca de la mitad de los Estados Unidos se espera que sea anormalmente caliente y seco. Anormalmente caliente y seco. O sea, no es normalmente, es anormalmente, con una A adelante. Y esto implica algo fuera de lo común. Mucho más caliente y mucho más seco de lo que estamos acostumbrados. Esto tiene que ver en parte con el hecho de que la niña ya prácticamente no tiene nada que ver ya con nosotros. Bien, la niña prácticamente ya está muerta, para decirlo así. Bien, y entonces estamos en un estado neutral. Bien, entonces, en condiciones neutrales, el clima, el movimiento de las masas de aire es menos predecible. Así que estamos en unas condiciones donde es más difícil pronosticar meteorológicamente hablando, hacer los pronósticos de meteorología. Bien, entonces, dice el amigo César, Zoraida dice, esta noticia no me sorprende porque se han estado robando el dinero. No lo dudo, no lo dudo. César dice, nosotros acabamos de salvar una ardilla a base de biberón. Genial, César. Sí, me mandaste la foto, genial eso. Zoraida dice, ya estamos calientes. Aquí yo todos los días yo chequeo, y háganse costumbre de esto, chequeo el termómetro que tiene mi automóvil. Si no tiene uno, pues cómprense uno e instálelo, ¿no? Pero el termómetro para medir la temperatura externa de la atmósfera, bien, yo tengo una estación meteorológica también en mi casa, y están habiendo 82, 83 grados, 85, y se siente caliente. Se siente caliente aquí en Miami, bien. Así que cuando lleguemos a 92, 93, como ha habido el año pasado, bueno, no sé, esto se va a poner feo. Bien, la cuestión es que lo que están diciendo, dicho sea de paso, hay una sequía aquí en el sur de la Florida horrible. Si ustedes no se han dado cuenta, miren el pasto verde de las casitas, de las casas. Miren cómo está todo el pasto seco. Hay sequía grave en la Florida. Bien, y las condiciones para el desastre de cualquier incendio están facilitas. ¿Bien? Entonces, con este patrón neutral del Niño, el ENSO neutral, bien, vamos a tener condiciones más cercas más secas de lo normal y más calientes de lo normal. O sea, sequía y más calor. Así que lo que viene para este verano, ya saben, como decimos los cubanos, aquí tienen la foto, ¿no? Miquimbín lo que viene para nosotros. Miquimbín. Bueno, el calor y los fuegos están haciendo la contaminación mucho peor a través de todos los Estados Unidos. O sea,
para nadie es un incendio. Por ejemplo, el caso este de los incendios que hay en Nueva Jersey están afectando la calidad del aire en toda la zona alrededor, incluyendo en Nueva York. Bien, los incendios que hubo en Los Ángeles afectaron la calidad del aire. Dicho sea de paso, el año pasado, los incendios que hubo en Canadá recuerdan que habían unos cielos anaranjados y que estaban afectando la calidad del aire aquí en el norte de los Estados Unidos, incluso que se llegó a ver aquí en Miami. Hasta aquí tuvimos colores de cielo medio anaranjados también. Bueno, este estudio dice que ha hecho varias mediciones y la contaminación del aire está poniéndose peor en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas de esto? Incendios más intensos, más grandes, más extensivos, no solo en intensidad, sino también en superficie, ¿sí? Y también, bueno, el problema de el propio calor, ¿bien? Facilita que los gases que salen por los tubos de escape de nuestros automóviles incrementen, se transformen en ozono. Escuchen esto. O sea, yo sé que muchos piensan que el ozono es un gas que es bueno para la vida por el famoso tema de la capa de ozono, ¿sí? Eso es el ozono estratosférico, que está ahí arriba, a 25 kilómetros de altura. Pero el ozono que se genera aquí abajo, que dicho sea de paso, por ejemplo, las descargas eléctricas, los rayos generan ozono, ¿sí? Entonces, el ozono que hay aquí abajo es venenoso, es dañino para la vida, ¿sí? Ese se llama ozono troposférico. Entonces, parte del el gas que sale por el tubo de escape de nuestros automóviles se transforma, cuando reacciona con el calor y la luz del sol, se transforma una parte de él en ozono troposférico. Y eso es un contaminante también. Entonces, además, por el tubo de escape de nuestros automóviles y por la chimenea de las industrias, salen también, y dicho sea de paso, también las gomas, las llantas de nuestros automóviles, cuando rozan con el pavimento, generan un polvo de goma muy finito. Todo eso que le llaman en inglés particulado, creo que le llaman en inglés. Bueno, todo eso está aumentando. Y ahora a eso se le suman estos incendios bárbaros que hay en grandes partes del país, ¿sí? Y dicho sea de paso, en otras partes del planeta también. Entonces, lo que están diciendo estos científicos, dicen que hasta los incendios estos en los bosques también son un factor que aumenta la contaminación de ozono, ¿sí? Y, por supuesto, todo el hollín que sale también incrementa la contaminación por partículas. Entonces, dicen que han estimado que está aumentando el número de estadounidenses que están enfrentando niveles peligrosos de partículas, una tendencia que no solo es continua, pero que se ha empeorado a consecuencia del cambio climático. O sea, acá, ¿no? Como es del calentamiento global. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Tanto las partículas estas de hollín y restos de goma y todo eso, más el ozono, son agravantes de las crisis de asma, aumentan los riesgos de ataques al corazón, de infartos, ¿bien? Y pueden llevar, y con toda garantía, llevan a una muerte más temprana, o sea, a una reducción de la duración de la vida de las personas, ¿bien? Dicen también, bueno, aquí aclaran, a las personas de color, particularmente los americanos hispanoamericanos, nosotros también, ¿bien? O sea, no solo estamos hablando de las personas de piel oscura, también nosotros, los hispanoamericanos, ¿sí? Dicen que tendemos a ser más afectados que estos que llaman blancos, ¿no? Que viven en lugares con más billetes y que tienen menos contaminación, ¿sí? Que tienen, dicho sea de paso, también más árboles sembrados. Bueno, aquí, ok, estamos ya en las últimas noticias, las más importantes. Científicos dicen que ahora ya pueden calcular los costos del cambio climático. Bien, los costos en trillones de dólares, en cifras en dólares, los costos generados por el daño climático causado por las compañías de combustibles fósiles. Y la cifra está aquí. Bien, dicen que las corporaciones más grandes han causado 28 trillones de dólares, o sea, 25 trillones de euros en daño climático, según este estudio. 28 trillones de dólares. ¿Bien? O sea, el objetivo de hacer los cálculos esto es para que las personas puedan entender mejor lo que está pasando, ¿sí? O sea, recuerden que la mayoría de las personas no entienden algo si no se le habla con respecto al dinero,
Bien, si usted le dice que se van a morir unas ardillitas y unos delfines y unas jicoteas, bueno. Pero si esas jicoteas y esas ardillitas, esos delfines generan una pérdida de tantos billones de dólares, todo el mundo dice, y ahí está el problema. Bien, entonces hay que hablar a la gente con billetes. Hay que dar cifras con billetes porque si no, no lo entienden. ¿Bien? 28 trillones de dólares. Bien, pérdidas causadas por daños climáticos. Entonces, dicen que aquí han analizado 111 compañías, más de la mitad de las cuales más de la mitad del total de este total en daños por dólares viene de 10 compañías de combustibles fósiles. Saudi Aramco, Gazprom, que es la rusa, ¿bien? Chevron, ExxonMobil, BP, que es la del Reino Unido, Shell, la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, ¿bien? Pemex, que es Petróleos Mexicanos, Coal India, que es India, Carbón de la India, ¿bien? Y la compañía británica, la Corporación Británica del Carbón. ¿Sí? Entonces, y ahí, bueno, esos son algunos nombres, ¿no? Ahí analizaron 111 compañías. ¿Sí? Entonces dicen que esa cifra es un equivalente, es un poco menos, un poquitito menos que la suma de todos los productos y servicios producidos en los Estados Unidos en el año 2024. ¿Okay? Esa cifra es equivalente a toda la economía de los Estados Unidos en el 2024, para que tengan una idea de los costos que está generando esto. Y esos costos van a ir aumentando en la medida que haya mayores desastres climáticos. ¿Sí? En el tope de la lista están Saudi Aramco y Gazprom, o sea, los sauditas y los rusos, ¿sí? Que cada uno de ellos ha causado más de 2 trillones de pérdida a lo largo de varias décadas. ¿Bien? O sea, esto es, bueno, imagínense lo que nos tenemos. Hemos elegido esto. Bien, este es un tema caliente. Y es un tema que hasta a mí me preocupa, o sea, nos tiene que preocupar a todos, particularmente todos los que somos dueños de alguna casa, ¿sí? O que piensan comprarse una casa o un mobile home o algo. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo? Esta es una página web de Zillow. O sea, ya cuando tú entras a Zillow, al mercado de vivienda, ya Zillow te brinda una medida, una escala del riesgo climático de la zona donde te quieres comprar la casa o de la casa que estás visitando con idea de comprar. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el riesgo climático? La data del riesgo climático que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar una casa. Entonces, esto lleva a un análisis que es muy sencillo. ¿Bien? Cuando ustedes ven ya, o sea, cualquier dato, y aquí vamos a poner un ejemplo, aquí está el ejemplo, mírenlo aquí. ¿Bien? Así sale, porque lo busqué antes de hacer el programa, incluso lo busqué. ¿Bien? Así mismo salen en la aplicación en el teléfono. ¿Bien? ¿Cuáles son los riesgos climáticos? Entonces, para una casa te dice con respecto a las inundaciones, a la posibilidad de incendios en la zona, los vientos fuertes que pueda haber en la zona y la calidad del aire. ¿Bien? Entonces, eso tiene una clasificación que está a nivel de 10, cada uno de esos 4 factores. Si tú tocas en ello, entonces te da una extensión, ¿no? Te abre mayor cantidad de datos. ¿Qué te sirve esto? Bueno, si tú quieres comprar una casa, tú vas, la visitas, pero tienes la dirección. Entras a la aplicación de Zillow en el teléfono y allí obtienes estos datos y tienes una idea de qué tipo de seguro vas a necesitar comprarte. Lo cual te va a dar una idea de cuánto pudiera costarte el seguro de esa casa. Escuchen esto, ¿bien? Porque esto es sumamente importante. Esto nos dice 2 cosas. Una es que los riesgos climáticos están llegando a tal punto donde ya las compañías de los realtors, de estas compañías que se dedican a vender y comprar casas, bueno, ya tienen que dar los datos. Ya tienen que darlo. Porque las pérdidas son tan grandes que ya no hay forma de disimularlo. No hay forma de decirle al cliente, no, esta casa está de lo más bien, como todo el que ha comprado una casa tarde o temprano le ha sucedido, ¿no? La casa está de lo más bonita, pintadita, y cuando tú llevas unos años viviendo ahí te das cuenta que tiraron los cables mal, que pusieron un tomacorriente al revés, o que no pintaron bien, o que no pegaron bien algo, o que no abrieron el huequito donde tenían que abrirlo. Bien, entonces, con respecto al tema climático, los realtors y las compañías y los dueños también, todos llevan años y años y años hasta ahora han estado ocultando este problema de los peligros climáticos en cada una de las zonas.
Por ejemplo, se los voy a decir por si conocen a alguien al respecto. Busquen artículos en internet sobre Cape Coral. Se escribe Cape Coral. Bien, aquí en el oeste de la Florida. Ese lugar, te lo dicen así porque lo he leído. Ese es un lugar donde nunca debió construirse un asentamiento humano. ¿Por qué? Porque una vez que entre el primer huracán que entre de golpe por ahí va a arrasar con la quinta y con los mangos porque el terreno es sumamente bajo. Entonces, imagínense ya cuando esas casas comiencen a tener este cuadrito que le dice cuáles son los riesgos climáticos. ¿Cuántas personas estarán interesadas en comprar una casa allí? ¿Cuánto van a bajar los precios de la casa en esa zona? ¿Sí? No solo allí, van a comenzar a bajar en otros lados. Dicho sea de paso, esto es algo que ya estaba ocurriendo, porque para nadie debe ser un secreto, porque lo hemos dicho aquí un montón de veces, que los ricos están vendiendo sus casitas en la costa este de la Florida y están comprando en el pequeño Haití, que es la zona más alta de Miami. ¿Verdad? Bueno, que dicho sea de paso, ese proceso se le llama como gentrificación. Eso viene sucediendo hace tiempo, pero era un secreto a voces. Bien, estaba escondidito ahí. Pero ahora ya no se puede esconder más. Y les digo, cuando ya estamos en un punto donde ya las aplicaciones y las compañías que se dedican a la venta de casas tienen que decirte ya que el riesgo que hay para esa casa te va a costar tanto en seguro, por ejemplo, o vas a tener tantas posibilidades de que tu casa sea destruida de aquí a 30 años, por ejemplo. Entonces, ojo, aquellos que niegan el calentamiento global van a tener que despertar, porque si van a comprarse una casita y no tienen esta información o no saben que está disponible allí, en primer lugar, no van a tener idea de cuánto les va a costar el seguro. Si es que consiguen alguno, dicho sea de paso. Bien, porque estamos a ese punto también. Pero en segundo punto, esos que niegan el calentamiento global, cuando se encuentren esto, no lo van a usar. No lo van a tener en cuenta para rebajarle un poco el precio a la casa. Jejeje, o hello, como decía una amiga mía. Bueno, miren a dónde estamos llegando. Bien. Entonces, esto es en la página web o en la aplicación de Zillow, que es una página, es un sistema que usan muchísimas personas para buscar a la hora de comprar casas o de vender casas. ¿Bien? O incluso también hay para rentas y todo eso. ¿Bien? Entonces, esta data está siendo suministrada por una compañía que se llama First Street, calle primera, ¿no? Que se dedica a eso. A asesorar en riesgos climáticos. Entonces, yo inmediatamente salí a buscar, a ver, bueno, ahora no tengo casa aquí en Miami, pero bueno, salí a buscar donde yo vivía y digo, bueno, ok, mira, hay tanto de tanto. Te dan un riesgo en una escala de 10, ¿bien? 6 de 10, 4 de 10, 2 de 10, 7 de 10. Hay una que revisé y estaba en 9 de 10 para inundación, por ejemplo. Entonces, ya tú sabes que hay el seguro inundación, te va a costar el ojo de una cara y la mitad del otro. ¿Bien? Si es que lo consigues. Si es que lo consigues. Porque ya sabemos que estamos en ese punto. ¿Verdad? Bueno, aquí lo tienen. El que quiera buscarlo, no tienen que buscar el artículo. Instalan la aplicación de Zillow o la buscan en la página web, en la computadora. Y allí, cuando vean una casa, inmediatamente les va a salir ese reporte de riesgo climático. Climate Risk. Riesgo climático. ¿Bien? Va a estar en inglés, pero es fácilmente detectable. Y allí las palabras son facilitas. No hay que saber un inglés bárbaro y está la clasificación en números en una escala de 10, lo cual es entendible por cualquiera que sepa sumar 2 más 2. ¿Bien? Para que nadie se haga el bobo. Así que cuando usted vaya a comprar una casa, usted va a tener la información, entre comillas, aproximadamente, de cuáles pudieran ser los costos de su seguro, qué tipo de seguro va a necesitar, pero también pudiera ser una razón para exigir una rebaja del precio de la casa por determinadas cosas, ¿no? Por determinados riesgos climáticos. Y esto puede cambiar de forma astronómica el mercado de la vivienda en todos los Estados Unidos. Porque los riesgos climáticos ya están en todas partes, ¿verdad? Aquí nadie se va a salvar. Nadie. Entonces, ojo, miren en dónde estamos a casi a mitad del 2025. Ya estamos poniendo los riesgos climáticos a la hora de comprar una propiedad, a la hora de vender una propiedad o a la hora de rentar una propiedad en los Estados Unidos.
¿sí? Esto, por supuesto, tiene que irse distribuyendo a todas partes del planeta donde haya mercado, ¿no? Porque los pobres africanos ya saben, ¿no? Pero para los que tienen propiedades en todas partes del planeta, esto tarde o temprano va a ocupar su lugar. No por mucho tiempo, porque después de esto que viene la destrucción de los mercados de las casas, porque cuando comience de verdad a subir el nivel del mar, que ojalá que no lleguemos a un evento catastrófico, ojalá que no. Bien, recuerden que por ahí andan el glaciar del día final en la Antártida y la AMOC que a lo mejor le da por detenerse. O sea, ojalá que no lleguemos a un punto catastrófico instantáneo, ¿no? Como le digo así con respecto a la historia geológica del planeta. Ojalá que no. Pero tarde o temprano, este es un primer signo de cómo está avanzando la cosa. Bien, importante. Bien, hablando del metano. Y me queda aquí dos noticias. Hablando del metano, estamos justo a tiempo. Tenemos 10 minutos, tenemos 5 minutos para cada noticia. Esta es una noticia que me eriza los pelos, ahora los tengo erizados cuando hablo de esto. ¿Bien? El problema con el permafrost, que he explicado aquí muchas veces, el derretimiento del permafrost, que no es otra cosa que el suelo congelado durante más de 2 años. ¿Bien? Cuando el permafrost, que dicho sea de paso, el permafrost, ese suelo congelado que hay en la taiga rusa, en el norte de Rusia, en el norte de Canadá, Groenlandia, en Alaska, ¿bien? Ese suelo congelado lleva miles o decenas de miles de años congelado. Entonces, debajo de ese hielo, de ese suelo, hay un montón de materia orgánica, árboles, plantas, animalitos, mamuts, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nada de eso se ha descompuesto porque está congelado. Entonces, como ahora estamos subiendo la temperatura a la atmósfera del planeta, el permafrost se está descongelando. Bien, no les traigo la imagen hoy, pero por ahí están los huecos esos famosos que están explosiones de metano que están ocurriendo en Siberia, ¿bien? Y en otros lugares. Bien, dentro de este tema se incluyen los lagos. ¿Bien? Dicho sea de paso, hay lagos que están apareciendo producto del derretimiento del permafrost. ¿Sí? Pero aquí, este grupo científico se enfocó, y por eso les pongo esta foto aquí, vamos a decir, le reduzco un poquito la escala para que puedan verla completa. ¿Sí? Esta es la superficie de un lago helado. ¿Bien? Entonces, esto es creo que es en Suecia. Bueno, en Europa. La superficie de un lago helado. Y esto que ven aquí, para aquellos que lo escuchan, que nos escuchan en un podcast o en la emisora de radio, esto parece como si algo hubiera salido del hielo hacia arriba y hubiera abierto un hueco en el hielo. ¿Bien? Y quedan como cuando, por ejemplo, cuando tú abres una lata o rompes un pedazo de cartón o algo con un hueco, te quedan unas lenguas hacia afuera. Bueno, así es lo que estamos viendo. ¿Bien? ¿Qué cosa es esto? Bueno, es un salidero de metano. O sea, los científicos saben que los lagos, en el fondo del mar, del océano y en el permafrost se está liberando metano. Pero la idea que teníamos hasta ahora es que en los lagos el metano se liberaba en forma de bolsas. O sea, salía una gran burbuja por aquí, una gran burbuja por allá de vez en cuando y cosas así. ¿Sí? Pero lo que han medido estos científicos cuando comenzaron a analizar este caso, porque esto no se ha congelado, o sea, esto que ven aquí es como una gran tubería que estuviera soplando aire hacia arriba y no dejara que ese lugar se congelara. Esa es la historia. Entonces, lo que han descubierto estos científicos con los equipos adecuados es que estos tuberías, estos huecos en el hielo, no son otra cosa que salideros constantes de metano. Entonces, ya no estamos hablando de unas burbujas que salen de vez en cuando. Estamos hablando de una tubería de metano que está saliendo del fondo del lago. ¿Sí? Entonces, esto es sumamente preocupante porque esto implica, y vamos a agrandar de nuevo el texto para que puedan leerlo si quieren, ¿bien? Y llaman aquí emisiones inesperadamente fuertes de metano. Emisiones inesperadas, es la única palabra que se me ocurre. Inesperadamente fuertes de metano. Han sido detectadas en varias localizaciones en el lago Siljan, en Suecia. Bueno, la cosa es que no es en un solo lugar. Son varios lugares del lago que están emitiendo cantidades constantes
de metano, grandes cantidades de metano, cantidades que los científicos no esperaban detectar. Bien, y dicho sea de paso, este lago Sirhan es un lago que está formado en un cráter, en un antiguo cráter de impacto, que tiene 370 millones de años de antigüedad. O sea, allí impactó un asteroide, un meteorito, algo grande, ¿bien? Y creó esa hendidura en el terreno y ahí se formó un lago. ¿Sí? Entonces, ahora lo que han hecho estos científicos es medir las emisiones de metano. El metano es un gas que es invisible, por ser un gas. ¿Sí? Entonces, hay que tener equipos especializados para eso. Todo eso cuesta. La investigación científica cuesta. El dinero es importante para la investigación científica. Si no hay dinero, no hay investigación científica. ¿Sí? Bueno, la cosa es que han descubierto estas emisiones enormes de metano. Como dicen ellos, no esperaban encontrar emisiones tan grandes. ¿Sí? En lugares muy localizados del lago. ¿Sí? Lo que le llaman puntos calientes. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que a estas alturas nosotros no teníamos idea de que hubiera emisiones tan grandes de metano en los lagos de Europa. Entonces, esto por extensión, o sea, lo que les queda por averiguar es si en otros lagos está sucediendo lo mismo, en otros lugares como Alaska, en Canadá o en Rusia está sucediendo lo mismo. Si es así, entonces las emisiones de metano que estamos teniendo son decenas o cientos de veces superiores a la que estábamos poniendo en los modelos que nos decían que el clima se está acelerando, el calentamiento climático se está acelerando. Entonces, si esto es así, lo que se está acelerando con la idea que teníamos antes, ahora se va a acelerar mucho más. ¿Bien? O sea, esto es un fenómeno que lleva tiempo sucediendo, no es a partir de ahora. Ahora es que nos hemos dado cuenta que está allí. ¿Sí? Pero es una mala noticia, porque esto quiere decir que nuestros modelos no están claros. Bien, importante. Bueno, la noticia final. La noticia final. Y la dejé para el final porque estuve pensando qué dejo para el final, el metano o esta noticia. Bien, un estudio dice que los cultivos más críticos a nivel planetario están en un riesgo inminente producto del aumento de las temperaturas. Bien, dicen que la seguridad alimentaria global podría estar notablemente impactada por un decline marcado en la diversidad de los cultivos generados por el aumento de las temperaturas si pasamos por encima de 1.5 grados Celsius. ¿Recuerdan esa cifra? Esa cifra viene ¿de dónde? El famoso Acuerdo de París. El Acuerdo de París que dijo que había que limitar el calentamiento a 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Con qué temperatura promedio terminó la atmósfera terrestre el año pasado? 1.6. 1.6 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales de acuerdo al Instituto Copérnico de la Unión Europea. Entonces, ¿qué nos están diciendo esta gente? Bien, y aquí está el mapita, voy a explicárselos brevemente. Bien, que en la medida que las temperaturas superen, la temperatura a nivel planetario superen el promedio de 1.5 grados Celsius, bien, se va a ir reduciendo la diversidad de cultivos. Los cultivos más importantes para nosotros se van a ir reduciendo, no solo en cantidad, bien, sino también en diversidad. Entonces, ellos mencionan aquí los cultivos más importantes, ¿no? Que es el maíz, el arroz, la papa, sumamente importante. No sé si saben que la papa, escuché decir, no estoy absolutamente seguro, tengo que verificar eso, que la papa permite vivir, o sea, tiene todo lo más importante para la supervivencia. Tú puedes vivir a base de papa no sé cuánto tiempo. Entonces, y la soya también. Entonces, dicen que estos cultivos, los más importantes, bien, pudieran verse muy afectados por la elevación de la temperatura por encima del 1.5 grados Celsius. Entonces, esto, por supuesto, lo primero que afecta son las personas que viven en África y que se están muriendo de hambre. Bien, que dicho sea de paso, todo esto, o sea, la seguridad alimentaria, al igual que la seguridad del agua, ¿entiendes? El suministro del agua, la seguridad de las tierras, el aseguramiento de las tierras de cultivo, bien, todo eso en el futuro, ¿a qué va a llevar? A guerras.
porque todo esto se va a ir reduciendo, se van a ir reduciendo la cantidad de comida que se produce, la cantidad de carne que se produce, la cantidad de agua que puedes extraer, de agua dulce, potable que puedas usar, se va a ir reduciendo. Las tierras de cultivo, bueno, ya dijimos aquí hace unos cuantos programas que más del 50% de las tierras de cultivo se estimaba que estaban dañadas. ¿Bien? Y que estaban produciendo solamente porque se estaba echando fertilizante a borbotones. Vamos hacia una crisis alimentaria. Vamos hacia una crisis del agua dulce. Vamos hacia una crisis de las tierras de cultivo. Vamos a una crisis alimentaria. Y esa es una muy mala noticia. Porque en un mundo que se está calentando cada vez más, como dijimos al inicio con el servicio Copérnico, que llevamos 11 meses consecutivos rompiendo récord de calor en la atmósfera terrestre, bien, esta noticia es un puntillazo. Es una muy mala noticia. La destrucción de los cultivos, la destrucción del sistema alimentario mundial, de la garantía y la seguridad alimentaria a nivel mundial. Bien, lo que está pasando, no sé si han visto las noticias con respecto a la India y Pakistán, que están a punto de caer, se están cayendo a tiro allá, ¿no? Pero todavía no ha empezado una guerra entre ellos. ¿Qué está haciendo la India? Amenazando a Pakistán con suspenderle el agua, con cortarle los ríos, cortarle el suministro de agua. Bien, eso por un lado, vamos a decir, eso es ilegal, es inhumano y es un montón de cosas más. Pero es para que tengan una idea de lo importante que va a ser el agua en el futuro. Ya lo es. Recuerdan que en Egipto, Sudán, Etiopía, estuvieron a punto de irse una guerra por el río Nilo, por el agua del río Nilo, ¿verdad? Esta gente, los indios y los pakistaníes están allí, y los indios y pakistaníes no son los egipcios ni los etiopíes. Los indios y los pakistaníes tienen bombas atómicas. Y ese es el camino que llevamos. Ahora imagínense, si además del agua, si te quitan el agua, te quitan la comida, te quitan la agricultura. Y esto viene en todas partes, porque hemos mencionado aquí en programas pasados el problema con el agua del río Colorado, que ya estamos teniendo discusiones con los mexicanos. Y hay discusiones entre varios estados de los Estados Unidos sobre la cantidad de agua que va a tener cada estado del río Colorado, ¿verdad? Y eso va a estar pasando en todas partes. Y esa es la parte fea con que vamos a terminar la charla. ¿Bien? Entonces, aquí, por supuesto, la parte final del artículo, opciones para adaptación y mitigación. Que sí, va a haber que hacerlo. Va a haber que adaptarse, ¿bien? Siempre que sea posible. Siempre que no se llegue a un extremo donde ya no sea más adaptable. ¿Bien? Y mitigar, que es reducir los efectos. Bueno, todo eso va a haber que hacerlo. Sí, por supuesto. Es importante. Pero la mitigación más importante que deberíamos hacer es reducir la emisión de gases de efecto invernadero. No lo estamos haciendo. Seguimos concentrados en la política, en el dinero, en la economía, en la ideología, en lo militar, en la religión, en cualquier tipo de cosas de esas, pero en el cambio climático no. Y ese define si nuestro planeta va a ser habitable para las próximas generaciones o no. Vamos a dejarlo aquí. Gracias a todos por participar. Gracias a los que se resintonizaron con la caída de la internet. Gracias por los likes, por los corazoncitos. Gracias por los comentarios. Bien, gracias por participar. Recuerden que todas estas charlas se quedan aquí en Facebook durante un mes, porque Facebook cambió la política, pero van a estar permanentemente en Spotify en forma de podcast. Van a estar permanentemente en nuestro canal de YouTube, que se llama GWF for Miami, bien, que no es una marca de zapatos, bien, es Global Warming Miami, y están en nuestra emisora de radio, Radio Ciencia 21. La pueden encontrar, es online, la pueden escuchar las 24 horas, la buscan en Google, ¿bien? Buscan Radio Ciencia 21, ahí la tienen disponible las 24 horas del día. Ahí están tanto estos programas de la crisis climática como las transmisiones que hacemos los miércoles sobre noticias, astronomía, ciencias y tecnología. Gracias a todos por estar por acá. Les deseo un feliz de lo que queda del fin de semana, porque ya es domingo en la noche, ¿eh? Y nos vemos el miércoles. Los invito a estar el miércoles con nosotros aquí en una transmisión más de noticias, astronomía, ciencia y tecnología. Y nada, chao y que descansen.